Construyendo un imperio en Juego de Tronos capítulo 81. Unas horas antes de que Aquiles y su ejército detectaran al ejército enemigo, Maximus estaba sentado en Invernalia alimentando a los 3 nuevos dragones que habían crecido un poco. Llamó al primer dragón, que era una hembra sapira. Tenía la piel de color rojo oscuro y sus ojos también eran rojos, lo que combinaba con el color de su piel. El segundo era un hombre y era un poco juguetón y a menudo hacía cosas divertidas como pegarse la ropa en la cara o asustar a algunos soldados a veces. Maximus nombró a este Musu en honor al pequeño dragón de la película de Disney Mulan. El tercer dragón era el más grande de los 3 dragones y también el más feroz, por lo que Maximus le puso el nombre de Drake. No por los artistas musicales, sino porque en griego Drake significa dragón. Mientras jugaba con los dragones, uno de los ninja apareció frente a él arrodillado. Mi señor, el plan ha funcionado. La casa Frey y sus espías han visto a Aquiles y su ejército marchando hacia los gemelos y han reunido una fuerza combinada con los Vale. Cuenta con unos 40.000 soldados. Dijo el ninja. Maximus sonrió, ya que la casa Frey y el Valle no sabían que estaban siendo arrastrados a una trampa. Bueno, el ejército real liderado por Aleana ya ha desembarcado en la costa cerca de Greywater Watch y debería acercarse a Aquiles y su ejército en unas horas. Antes de que Aquiles se fuera con su ejército, Maximus ya había enviado su ejército al castillo viejo para tomar Sisterton, lo cual no tomó mucho tiempo ya que solo tenían una pequeña guarnición. Después de tomar Sisterton es cuando Maximus envió a Aquiles con su ejército a los gemelos para causar una distracción y sacar a los soldados de Vale y la casa Frey. El Valle ya habría recibido noticias de que Sisterton había sido tomado, por lo que pensarían que el ejército intentaría atacar Coldwater a continuación, pero en lugar de eso, Maximus hizo que el ejército dejara una pequeña guarnición mientras navegaban hacia la costa de Greywater para vigilar y dirigirse a destruir el ejército en los mellizos. Era un buen plan, ya que el Valle no sabía qué tan rápido podían navegar los barcos imperiales, y esperarían que les tomara días si el ejército real decidiera venir y ayudar al pequeño ejército enviado a los gemelos. Pero las naves imperiales son mucho más rápidas de lo que pensaba Vale, y el ejército real también se mueve rápido. El ejército real originalmente tenía 40.000 hombres, pero 10.000 quedaron en Sisterton como guarnición, dejando al ejército real con 30.000 hombres, que era más que suficiente para luchar contra un ejército de 40.000 hombres. El ejército real estaba formado por 15.000 lanceros élficos, 5.000 arqueros élficos, 6.000 caballería pesada mameluca y 4.000 guardias pretorianos. Con ellos, también tenían algunos nuevos y poderosos cánones que estaban encantados con runas que aún están en las etapas de prueba pero que han demostrado ser exitosas en combate. Aquiles en este momento estaba parado detrás de los cánones en la cima de la colina, mirando frente a él mientras un ejército de 40.000 soldados marchaba hacia su ejército. Sus soldados de primera línea ya estaban preparados, esperando a que el enemigo comenzara a cargar. Aquiles levantó la mano para indicar a los arqueros que apuntaran. Los arqueros apuntaron sus arcos al cielo lo suficiente para poder alcanzar al enemigo. Una vez que el ejército cruzó cierto punto, Aquiles ordenó sueltar el ejército. Cuando los arqueros lanzaron su primera descarga, algunas flechas fueron bloqueadas por un escudo, mientras que otras alcanzaron sus objetivos. Aquiles dejó que uno de los oficiales continuara haciendo que los arqueros lanzaran ráfagas tras ráfagas hasta que el enemigo se acercara demasiado. Luego se dirigió hacia el jinete, ya que iba a liderarlos para una contracarga contra la caballería enemiga, pero la artillería se estaba ocupando de ellos. Aún así, algún jinete logró pasar y chocó con la línea del frente que aún se mantenía. La infantería enemiga había llegado a la línea del frente y ahora estaba luchando contra los soldados en la línea del frente, que estaban siendo abrumados. Aquiles vio que la línea del frente no duraría tanto, especialmente cuando más infantería enemiga seguía cargando, así que se bajó de su caballo para ayudar a la línea del frente, pero luego escuchó el sonido de una bocina. Se dio la vuelta y vio al ejército real acercándose por detrás de ellos. Los elfos lanceros se habían unido a la batalla y estaban haciendo retroceder al enemigo, mientras que los mamelucos flanqueaban al ejército enemigo. Los señores del valle que estaban en la batalla habían intentado dar la señal de retirada, pero una flecha le cortó la cabeza, dejando al enemigo con un líder menos. Lo que se suponía que sería una batalla fácil para Vale se convirtió en una batalla por la supervivencia. La caballería mameluca estaba destruyendo a los caballeros del valle, que no tenían ninguna posibilidad contra ellos en una carga frontal. Algunas personas ni siquiera lo llamarían batalla, ya que fue puramente unilateral.
El Elven Spearman había ayudado a los flancos derecho e izquierdo de la línea del frente, quitando la presión de la línea del frente y obligando a los soldados enemigos a una situación difícil. La infantería enemiga no tenía a dónde huir ya que ahora estaba rodeada por todos lados por los refuerzos imperiales. Solo había una cosa que podían hacer: rendirse con la esperanza de salvarles la vida. Entonces, una vez que estuvieron completamente rodeados por el ejército imperial, los soldados dejaron caer sus armas y se rindieron, ya que no tenía sentido librar una batalla perdida. Los mamelucos ya habían ganado la batalla y estaban dando vueltas para ayudar a la infantería, pero la batalla ya había terminado. Una batalla que habría durado horas terminó en una hora. Aleana estaba en la tienda del general hablando con Aquiles. Lady Aleana, no esperaba que el ejército real llegara aquí tan rápido, dijo Aquiles. Bueno, ya estábamos en camino hacia aquí según las órdenes de su majestad después de que tomamos a Sisterton. Nuestras órdenes fueron ayudarte a tomar a los gemelos y luchar contra las fuerzas combinadas de Vale y la casa Frey, dijo Aleana. Me alegro de que hayas venido, ya que si no, probablemente ya estaría capturado por el enemigo y todo mi ejército habría estado muerto o capturado. Dijo Aquiles. Debes estar olvidando, Aquiles, que su majestad te dio 2 magos que podrían cambiar el rumbo de la batalla fácilmente, dijo Aleana. No, lo recordaba, pero aún no estoy acostumbrado a la idea de la magia, así que no sabía qué tan poderosos eran o cuánto tiempo podían usar su magia, así que había planeado usarlos como último recurso, pero afortunadamente no llegó a eso desde que usted llegó. Dijo Aquiles. Aleana sacudió la cabeza, entendiendo lo que Aquiles estaba diciendo, ya que como nuevo general no sabía cuán poderosos eran los magos. Lo entiendo, pero tenga en cuenta que los magos son extremadamente poderosos, incluso uno de ellos podría haber convertido el batalla a tu favor. Ya veo, así que la próxima vez los usaré ya que me dijiste eso. Aquiles se alegró de que los magos fueran tan poderosos que incluso uno solo de ellos pudiera cambiar el rumbo de la batalla. Mientras Aleana y Aquiles hablaban, uno de los oficiales del ejército real entró. Mi señora, hemos capturado un total de 3 señores del valle y 2 de los hijos de Lord Frey. Haz que los transporten de regreso a Winterfell con 50 soldados y dile al ejército real que descanse, ya que estaremos acampando aquí esta noche y comenzaremos el asedio por la mañana. Sí señora, el oficial saludó y salió a cumplir sus órdenes. Los magos del ejército real casi deberían haber terminado de curar a los heridos, por lo que deberíamos reunir a los oficiales y idear un plan de asedio, ya que podría durar bastante tiempo. Dijo Aleana. Aquiles asintió y ordenó a uno de sus hombres que reuniera a los oficiales y los llevara a la tienda. Mientras tanto, unas semanas antes de que ocurriera esta batalla en Koor, había 2 personas en el palacio real sentadas una frente a la otra. Ambos intentaban descubrir qué pensaba el otro mientras bebían su té. Hubo un largo silencio en la habitación hasta que alguien lo rompió haciendo una pregunta. Lady Margaery, déjeme preguntarle. ¿Sabe lo que significa convertirse en la esposa del emperador? Preguntó ella. Debo decir que no, ya que el emperador es alguien que tiene mucho más poder que un rey. Dijo Margaery. Sí, tienes razón y, como esposa del emperador, tienes derecho a algunos deberes además de proporcionar hijos si te colocan en una posición de poder que sea, dijo ella. ¿Qué quieres decir? Margaery estaba un poco confundida con estos otros deberes. Como yo, por ejemplo, soy jefe de la rama diplomática del imperio, lo que significa que me ocupo de toda la diplomacia con otros reinos, ciudades y gobernadores. Mi trabajo es asegurarme de que mantengamos relaciones con otros reinos y de que nuestros intereses en la región estén protegidos. Ella explicó. Por ejemplo, las ciudades de esos que alguna vez fueron ciudades libres ahora son ciudades imperiales, pero aún mantienen un cierto nivel de autonomía como ciudad imperial, pero el emperador sigue siendo el poder supremo sobre todas las ciudades. Mi trabajo es asegurarme de que las ciudades no se extralimiten en su autoridad con la poca libertad que les damos, dijo ella. ¿Qué pasa con los reinos de Poniente? Preguntó Margaery. Bueno, mientras estamos en guerra todavía mantengo relaciones con los diversos reinos e incluso con algunos de los señores que tienen mucho poder e influencia para tratar de ponerlos de nuestro lado, pero a veces la parte diplomática de mi trabajo viene con otras cosas. Dijo ella. Ya veo. ¿Y qué tipo de trabajo tendría? Preguntó Margaery. Ella pensó por un momento en qué tipo de trabajo conseguiría Margaery, pero no tiene ni idea ya que no conoce las capacidades de Margaery, no podría decir qué tipo de trabajo harías. Lo he hecho desde que te acabo de conocer. Bueno, estoy seguro de que su majestad pensará en el trabajo perfecto para mí, ya que soy bueno con la gente y ellos me quieren.
Dijo Margaery. Ella asintió mientras recordaba que se habían desviado, pero volviendo a lo que estaba hablando antes, convertirte en su esposa te dará mucho poder ya que serás conocida como reina y no serás la única. Sé que mi abuela me dijo que hay otros. Sí, aparte de mí, están Daenerys y Aleana, quienes están con su majestad mientras hablamos. ¿Así seríamos 4? Preguntó Margaery. Sí, y los 3 nos llevamos muy bien y no tenemos ningún problema en que su majestad tenga un harén, pero no queremos agregar personas que alteren el harén, dijo Aerya. Margaery sabía lo que estaba tratando de decir. Te aseguro que no interrumpiré el flujo de las cosas, lo único que quiero es cumplir con mi deber como su reina y dar a luz a su hijo. Margaery había mirado el estómago de Aerya antes de hablar, y parece que usted es la primera que va a dar a luz a su hijo, ¿lo sabe su majestad? Aún no se lo he dicho, quería que fuera una sorpresa para cuando regrese, pero parece que tal vez no regrese a tiempo, así que estaba planeando sorprenderlo visitándolo mientras está en Invernalia, dijo Aerya. Cuando te vas, yo también quiero conocer a su majestad, dijo Margaery. Me iba en una semana, así que puedes venir a esa hora. Margaery estaba sonriendo porque no podía esperar a ver a su futuro esposo en persona. Había oído rumores sobre lo guapo que era y quería comprobarlo por sí misma. En Twins, el ejército real estaba comenzando el asedio del primer castillo, que debían tomar para cruzar el puente. El ejército había rodeado el castillo, con la artillería alineada a lo lejos. Los elfos lanceros estaban alineados en formación, marchando hacia el castillo. Detrás de las formaciones estaban los magos, que desplegaron barreras para proteger al elfo lancero de las flechas. La guardia pretoriana sería utilizada como unidad de refuerzo, pero como la guarnición del castillo era tan pequeña, probablemente no sería necesaria. En la tienda del general, Aleana estaba hablando con uno de los guardias en la sombra que se infiltró en el castillo. Mi señora, hay exactamente 5000 soldados defendiendo el castillo y después de ver el ejército, pidieron refuerzos del otro castillo y ahora 10.000 soldados están cruzando el puente para reforzar el primer castillo. Ya veo, entonces creen que pueden defender el primer castillo con 15.000 soldados contra nuestros casi 40.000. A Aleana ni siquiera le importó ya que ninguna cantidad de soldados puede impedirles llevarse a los gemelos. Mientras continuaba hablando con la guardia de las sombras sobre las defensas enemigas, un soldado había entrado en la tienda. Mi señora, el enemigo ha enviado a alguien desde el castillo para hablar con nosotros. Está bien, déjenlos entrar y díganles a los comandantes que hagan que el lancero elfo se pare en formación frente al castillo. Aleana solo hizo que el elfo lancero marchara hacia el castillo para intimidarlos, y funcionó ya que pidieron refuerzos, por lo que ahora Aleana puede destruir a todos los defensores en un solo asedio. Unos minutos más tarde, un hombre vestido con el traje de caballero de la casa Frey fue escoltado al interior de la tienda. Aleana ya había encubierto los planes que estaban sobre la mesa, por lo que no podía ver cuáles eran sus planes. Aleana le indicó que se sentara, pero él se negó, diciendo que se pondría de pie. Creo que en su lugar me pondré de pie, dijo el hombre mientras miraba a su alrededor buscando al líder del ejército y allí vio a Aquiles sentado a la mesa. Tú debes ser el líder de este ejército. Soy Lord Raymond Frey, un caballero de la casa Frey y también el 11º hijo de Lord Alder Frey, fui enviado aquí para negociar con el líder de este ejército. Dijo Raymond. Aquiles miró a los hombres, ya que sabía la razón por la que no creía que Aleana fuera la líder de este ejército, era porque era una mujer. Mi señor, está equivocado. No soy el líder de este ejército. Dijo Aquiles. Raymond sonrió cuando escuchó que entonces supongo que los rumores eran ciertos, el imperio tiene una mujer como general. Mi señor padre permitirá que su ejército pase a cambio de un matrimonio y si nos asegura que los Lannister no nos tocarán, dijo Raimundo. La casa Frey originalmente había restablecido su relación con la corona y había recibido un seguro de Tywin Lannister después de matar a Robb y Catelyn Stark, pero ahora Tywin está muerto y el seguro que recibieron se estaba volviendo obsoleto lentamente. Muchos otros señores habían comenzado a decir abiertamente que desaprobaban las acciones que habían tomado y muchos habían dejado de comerciar con ellos, haciendo que sus ingresos monetarios casi se volvieran negativos. Aleana sabía lo que Raymond estaba sugiriendo, pero no tenía intención de detener el asedio a los gemelos ya que los Frey habían sido sentenciados a muerte por Maximus, pero aún así decidió seguir el juego, haciéndole pensar que estaba interesada. ¿Qué estás sugiriendo, Lord Raymond? Preguntó Aleana. Mi señor padre te permitirá pasar si te casas con él, dijo Raimundo. Personalmente, le gustaría tomarla como esposa, pero casarse con su padre sería más beneficioso para la casa.
Lyanna había tratado de no reírse, pero no pudo contenerse y se echó a reír por lo que dijo Raymond, ya que si Maximus estuviera aquí Raymond probablemente ya estaría muerto por lo que sugirió. Raymond parecía confundido en cuanto a por qué ella se reía, ya que él no dijo nada gracioso. Lyanna se secó los ojos de tanto reír. Lo siento, Lord Raymond, es solo que lo que dijiste fue gracioso, me casaré con Lord Frey, eso es algo que nunca sucederá ni en 1.000.000 de años. Raymond quería golpear la mesa con el puño, pero recordó dónde estaba y las historias que había oído sobre lo que el imperio les hace a sus enemigos. Mi señora, esa es la única oferta que estamos dispuestos a hacer. Raymond estaba mintiendo ya que en realidad fue enviado aquí para obtener información sobre las tropas enemigas, pero hasta ahora todo lo que ha hecho es hablar con una mujer. Nunca íbamos a aceptar tu oferta en primer lugar, así que realmente no me importa, y ahora puedes regresar a tu pequeño castillo, pero esconderte detrás de esos muros no te salvará por mucho tiempo. Dijo Lyanna. Raymond golpeó la mesa con el puño y comenzó a gritar, ya que no iba a permitir que una mujer lo amenazara así. Escucha, perra, podría tenerte, Algo agarró la garganta de Raymond y lo arrojó al suelo. Uno de los magos que estaba junto a la tienda escuchó lo que dijo Raymond y tomó acción, escuchándolo llamar perra a Lyanna. El mago había usado su magia para formar un látigo mágico y agarrar a Raymond por el cuello. Raymond, que estaba en el suelo luchando por respirar, ni siquiera podía decirle una palabra. Llévalo y átalo en algún lugar pero manténlo con vida, dijo Lyanna. El mago asintió y lo arrastró a alguna parte. Lyanna miró a Aquiles, quien permaneció en silencio todo este tiempo. Su majestad habría hecho algo mucho peor que lo que hizo ese mago, pero no soy tan cruel, o al menos eso es lo que me gusta pensar. Si su majestad hubiera hecho algo peor de lo que puedo imaginar, dijo Aquiles. Aquiles y Lyanna habían continuado haciendo lo que estaban haciendo antes de que llegara Lord Raymond, que estaba haciendo planes para el asedio, ya que ahora más soldados defendían los muros. En Bastión de Tormentas, un ejército enano de 40.000 soldados acababa de aterrizar e iba a impedir que el ejército de 60.000 Lannister iguale asediara Highgarden. Con este ejército estaba Daenerys Targaryen, quien lideraba este ejército. En King's Landing, Cersei estaba acostada en su cama mientras su hermano Jaime estaba acostado a su lado. Acababa de regresar de Dorne después de haber recuperado con éxito a su hija Myrcella de Sunspear. Myrcella pudo regresar sin morir, ya que Lady Mellario no la envenenó porque su esposo en realidad se estaba preparando para ir a la guerra con los Lannister. Y también una persona anónima le dijo que la dejara vivir o de lo contrario habría muerto. Lady Mellario no lo creyó al principio, pero al escuchar a su esposo hablar también con la persona en secreto, vio a la persona desaparecer en la nada. Entonces, temiendo por su vida, decidió no envenenar a Myrcella y dejarla vivir. Las serpientes de arena, que eran las hijas bastardas de Oberyn Martell, no fueron encarceladas ya que Oberyn todavía está viva y no fue asesinada por Ser Gregor Clegane, también conocido como la montaña. Y las serpientes de arena estaban ansiosas por ir finalmente a la guerra con los Lannister. Doran Martell ya estaba reuniendo un ejército de 50.000 soldados de Dorne, que su hermano, el príncipe Oberyn, liderará ya que no puede caminar debido a que tiene un caso grave de gota. La gota es una forma de artritis inflamatoria caracterizada por ataques recurrentes de una articulación enrojecida, sensible, caliente e hinchada, causada por la deposición de cristales de monohidrato de urato monosódico. El dolor suele aparecer rápidamente y alcanza su intensidad máxima en menos de 12 horas. La articulación de la base del dedo gordo del pie se ve afectada en aproximadamente la mitad de los casos. También puede provocar tofos, cálculos renales o daño renal. N/A. Obviamente eso fue copiar y pegar de Google, así que, para resumir, básicamente puede ser causado por tener niveles elevados de ácido úrico en la sangre que, cuando se combina con problemas de salud, pueden causar que la gota ataque las articulaciones, como los talones, rodillas, muñecas y dedos. En el caso de Doran, sus rodillas, dedos de los pies y manos se han hinchado, lo que le impide caminar. Originalmente pensé que simplemente estaba paralizado o algo así, pero descubrí que era algo llamado gota. De todos modos, volvamos a la historia. Maximus le había prometido al príncipe Doran que podría curar su cuerpo y permitirle caminar nuevamente. El príncipe Doran antes de esto ya estaba debatiendo si debía iniciar una guerra con los Lannister, pero luego de ver la situación de Westeros y que le prometieran que podrá volver a caminar, tomó su decisión. Ahora los ejércitos de Dorne se estaban preparando para marchar a la guerra contra el ejército de Lannister. Muchos dornienses se alegraron de poder finalmente vengarse de los Lannister por lo que le pasó a Elia.
Mientras esto sucedía, había pasado un mes y Aereya y Margaery habían llegado a Winterfell. Solo les tomó un mes, ya que ahora que el norte era vasallo del imperio, podían navegar hasta Puerto Blanco, lo que solo les tomó de 3 a 4 semanas. Nota del autor. Vi un comentario acerca de que, como él es un emperador, su ejército debería llamarse ejército imperial, lo cual es cierto, así que ahora llamaré ejército real, ejército imperial y guardia real será guardia imperial. Desde Puerto Blanco, fueron recogidos por una escolta de guardias imperiales montados en grandes águilas y transportados a Invernalia. Los guardias imperiales habían notado que el estómago de Aereya estaba un poco grande, lo que indicaba que estaba embarazada, pero Aereya les dijo que se quedaran callados ya que sería una sorpresa para su majestad. No les importaba mantener la sorpresa, pero ahora esta simple misión de escolta se había convertido en proteger al futuro príncipe del imperio. Entonces, mientras volaban hacia Winterfell, volaron más lento y más bajo para no causar ninguna molestia a Lady Aereya. El vuelo tardó unos minutos más, pero aún así llegaron sanos y salvos a Winterfell. Las grandes águilas aterrizaron en el patio del castillo y desmontaron de manera segura, dejando a Aereya y Margaery bajar de la gran águila. Aereya había agradecido a los guardias imperiales y los había seguido hasta donde estaba Maximus. Aereya le había pedido a Margaery que les diera un tiempo a solas, así que Margaery fue a ver a Sansa. Maximus estaba en su oficina firmando algunos documentos sobre los materiales que serían transportados a los distintos castillos para repararlos y mejorarlos para mantener a la gente abrigada durante el largo invierno, que apenas comenzaba. Ya afuera se podía ver algo de nieve en los muros del castillo, algunos días nevaba todo el día y otros no, pero a medida que pasaban los días la nieve se hacía más frecuente. Mientras Maximus firmaba los papeles, alguien llamó a la puerta y se escuchó una dulce voz desde el otro lado. Maximus ya sabía quién era y les dijo que entrarán. La guardia imperial abrió la puerta y Aereya entró mientras él cerraba la puerta detrás de ella. Maximus todavía estaba mirando un papel, por lo que no vio el estómago de Aereya. ¿Cómo estuvo tu viaje, Aereya?, preguntó Maximus sin levantar la vista. Aereya puso los ojos en blanco al ver que él ni siquiera la miraba, así que comenzó a caminar más cerca de él. Estuvo bien además del largo viaje en bote. Todavía sin levantar la vista, Maximus respondió. Bueno, Bren, el diseñador de barcos imperiales, está trabajando en la fabricación de una máquina de vapor que debería reducir en gran medida el tiempo de viaje entre los continentes, por lo que no deberíamos tener que esperar tanto. En ese momento, Aereya estaba parada justo al lado de Maximus, quien estaba mirando otro papel. Aereya sabía que él estaba trabajando duro para ayudar a sus nuevos vasallos durante el invierno, pero no le importaba ya que eso podía esperar, así que mientras él miraba el papel, ella agarró su mano y se la puso en el estómago. Maximus, sintiendo en qué tenía la mano, dejó el papel y miró con calma a Aereya, quien se dio la vuelta y se sentó en su regazo. Ella apartó la cabeza de él mientras hacía pucheros. Si me hubieras mirado antes, lo habrías descubierto. Maximus todavía estaba tranquilo ya que sabía que esto iba a suceder ya que cuando estaba de regreso en su palacio todos lo hacían con frecuencia. Él comenzó a frotarle el estómago, sintiendo lo grande que era, haciendo que su estado de ánimo comenzara a mejorar. Estaba demasiado absorta en el trabajo, lo siento. Maximus intentó disculparse pero Aereya todavía estaba un poco de mal humor. Te lo compensaré, haré lo que quieras, ¿qué tal eso?, dijo Maximus. Aereya lo había pensado un poco y decidió aceptarlo bien, pero tienes que abrazarme así hasta que te diga que pare. Aereya se había recostado mientras se sentaba cómodamente en el regazo de Maximus y descansaba, ya que caminar demasiado haría que sus piernas comenzaran a cansarse. Maximus simplemente se sentó allí y la dejó descansar mientras se frotaba el estómago. Hacía meses que no se veían y ahora ella viene y lo sorprende con un bebé en el estómago. Suspiró ya que una vez que los otros dos se enteran que Aereya está embarazada no lo dejarán descansar hasta que ellos también queden embarazadas. Maximus y Aereya se habían sentado cómodamente durante un par de minutos hablando entre ellos ya que no se habían visto en meses. Aereya le había contado cómo consiguió que el dominio estuviera de su lado como vasallos y cómo había recibido un regalo en la capital y una oferta de matrimonio entre Maximus y Margaery Tyrell. Aereya ya le informó sobre el posible matrimonio entre él y Margaery mediante un mensajero que le entregó la noticia directamente. No le importaba el matrimonio, pero le preocupaba cómo afectaría a las demás añadir otra mujer a su harén. Daenerys, Aereya y Aleana ya se consideraban hermanas y habían formado una relación profunda entre ellas a lo largo de los años.
Margaery siguió la fe de los 7, una religión que Maximus sabe que considera el matrimonio polígamo como un pecado. La religión puede ser un poderoso motivador en las decisiones de las personas, y la fe de los 7 no fue diferente, ya que era la religión dominante en Poniente. Maximus sabía que una vez que tomara King's Landing, tendría que decidir qué hacer con la religión. Ya sea para hacer uno nuevo o para permitirles quedarse. Pero a ella le había contado sobre su conversación con Margaery y ella no será un problema si se casa contigo, ya que por la conversación que tuve con ella lo único que quiere hacer es cumplir con su deber y dar a luz a tu hijo, y del informe sobre ella que recibí de Anzo es muy popular entre la gente común y le encanta pasar tiempo con ellos. Ya veo, así que no habrá ningún problema y ella no abusará de su posición como mi esposa para explotar a la gente común, entonces supongo que tendré otra esposa más. Dijo Maximus mientras suspiraba, ya que con 3 ya eran suficientes, pero ahora tiene 4. Se pregunta cuántos tendrá antes de llegar a la vejez. Y parece que se llevará bien con Daenerys y Aleana, así que supongo que tendremos otra hermana más. Dijo Aereya mientras sonreía. Ella y Maximus continuaron hablando un poco más antes de que Margaery entrara a la habitación para ver a su futuro esposo. Cuando lo vio por primera vez, se sorprendió de lo joven que era y aún más de lo guapo que era. En toda su vida no había visto a nadie más guapo que él, incluso Joffrey palidecía en comparación. Ella se quedó en la habitación y habló con Maximus, aprendiendo más sobre él. Estuvieron hablando durante aproximadamente media hora y Margaery ni siquiera se dio cuenta de que ya se había enamorado de él y acababa de conocerlo. Mientras tanto, en el otro lado del continente, había un ejército de 60.000 soldados marchando hacia Alto Jardín, y estaban a solo un par de horas de llegar al castillo. Pero detrás de este ejército había un ejército de 40.000 hombres enanos y marchando a través del paso del príncipe había otro ejército de Dorne que venía a ayudar a luchar contra el ejército de Lannister y Vale. Dorne y Reach habían dejado de lado su enemistad mutua, y Reach había permitido a Dorne marchar con un ejército hacia Reach para ayudarlos, aunque todo era solo una estratagema ya que en Alto Jardín el ejército de Reach ya estaba esperando. Para el ejército Lannister. Y una vez que se den cuenta de que el ejército de Reach los está esperando, el ejército de Lannister atacará o se retirará a King's Landing. Pero si se retiran detrás de ellos, serán atacados por Daenerys Onfoot y el ejército dormiense. Si atacan, serán flanqueados por la retaguardia por 2 ejércitos. Ya había terminado para el ejército Lannister mientras continuaban avanzando. El comandante del ejército, Lord Kevan Lannister, había enviado exploradores delante de él para recopilar información sobre la guarnición de Alto Jardín, ya que sabía que con un ejército tan grande marchando por las tierras no había manera de que los señores del dominio no estuvieran al tanto. Pero si detectan un ejército, eso prueba que los Reach se están rebelando contra la corona. Pero hasta ahora ninguno de sus exploradores ha regresado, lo que lo hace un poco cauteloso, pero aún hace avanzar a su ejército ya que Reach no debería poder reunir un ejército capaz de detener el suyo en tan poco tiempo. Mientras Lord Kevan Lannister y su ejército marchan hacia Highgarden, en las Islas del Hierro, un lugar donde no ha estado sucediendo nada interesante acaba de sufrir un reciente cambio de liderazgo, ya que Euron Greyjoy regresó del exilio hace 3 meses. Lo primero que hizo fue reclamar la silla Seastone a su hermano Balon, quien es el actual gobernante de las Islas del Hierro. Normalmente, Euron no habría ganado la silla de Seastone ya que Balon todavía estaba vivo, pero la mayoría de los isleños de hierro querían redimirse de su pérdida en el norte, donde fueron derrotados y expulsados. Pero Balon no hizo nada después de su derrota y solo se sienta en su castillo, sin atacar ni asaltar ningún reino. Y cuando llega Euron y reclama la silla de Piedramar y promete conquistar todo Poniente para los hijos del hierro y derrotar al emperador, de quien se dice que es invencible, los hijos del hierro le creen. Incluso afirmó tener un cuerno de dragón que puede obligar a los dragones a su voluntad. Con esto, los señores de los hijos del hierro se reunieron en la reunión de reyes en Oldwyck, un lugar donde un consejo celebrado por los hijos del hierro en la isla sagrada elegirá un nuevo rey de las islas y del norte. Pero el día del consejo, Balon murió después de que se decía que se había caído de uno de los puentes en pique. Ahora, Euron tenía más posibilidades de ganar el título, pero Asa Greyjoy también reclama el título. Y algunos señores quieren nombrar rey a Theon ya que es hijo de Balon, pero muchos se oponen ya que Theon ha estado viviendo con los Stark durante años y no sabe lo que significa ni tiene lo que significa. Se necesita para ser un verdadero hijo del hierro. Al final, Euron ganó y fue nombrado rey de las islas y del norte. Con esto comenzó a construir una flota masiva que usaría para convertirse en rey del trono de hierro.
Asa Greyjoy, temiendo por su vida, había escapado de las Islas del Hierro con su hermano Theon. Lord Kevan Lannister estaba mirando frente a él mientras miraba al enorme ejército de soldados Tyrell que lo esperaban alineados frente a Highgarden bloqueando el avance de su ejército. Ahora sabía por qué sus exploradores no regresaron, pero olvidándolo, necesita concentrarse en cómo lidiar con este ejército de Tyrell que estaba bloqueando su camino hacia Highgarden. Mientras los soldados se alineaban preparándose para una batalla, uno de los señores bajo su mando se acercó a Kevan Lannister, Lord Creighton Redford, que era el hijo de Orton Redford de la casa Redford. Creighton había cabalgado junto a Kevan mientras miraba al ejército frente a ellos, que no mostraba signos de atacarlos, sino que simplemente estaban parados allí con sus espadas y escudos. ¿Por qué crees que no han atacado todavía a Lord Kevan? Preguntó Creighton. No lo sé, pero con estos números parece que ya sabían que íbamos a venir, lo que significa que lo sabían antes de que saliéramos de King's Landing, dijo Lord Kevan mientras pensaba en lo que debía hacer. Sus hombres ya estaban alineados y preparándose para una batalla, pero si luchan contra el ejército de Tyrell y de alguna manera ganan, todavía estarían perdidos ya que no tendrían suficientes soldados para asediar Alto Jardín antes de que otro ejército venga a atacar a ellos. Sin mencionar cuántos heridos tendrían en la batalla, necesitarían descansar y recuperarse antes de poder asediar el castillo. En el peor de los casos, perderían o tendrían que retirarse después de marchar hasta aquí. Entonces esto significa que la casa Tyrell está en rebelión contra la corona y con este gran ejército podemos suponer que todo el Reach también lo está. Dijo Lord Creighton. Si ese es el caso, entonces estamos en desventaja ya que si perdemos aquí, la corona tendrá un ejército menos para usar contra el imperio, que está atacando desde el norte. Dijo el señor Kevan. Otros soldados me dijeron que hay un rumor que dice que el ejército imperial es imbatible y que los soldados tienen una fuerza sobrehumana. Dijo Lord Creighton, lo que le valió una mirada de Lord Kevan. Ningún ejército puede ser imbatible solo porque ganó algunas batallas no los hace imbatibles, tal vez no se hayan enfrentado a un ejército real de soldados entrenados y solo hayan luchado contra soldados y esclavos débiles y sin entrenamiento, dijo Kevan refiriéndose a la guerra contra Slavers Bay. Había oído hablar de la reputación de los Inmaculados, que decía que eran un ejército muy poderoso, pero para él, eran solo esclavos armados con armas que desempeñaban el papel de un guerrero. Otro señor cabalgó a su lado después de escuchar lo que acababa de decir. Bueno, ese ejército imbatible acaba de vencer a un ejército de Vale en los Gemelos y ahora está asediando el primer castillo. Se decía que ese ejército de Vale tenía 10.000 caballeros de Vale y perdieron. Lord Kevan se sorprendió por lo que escuchó, ya que aún con su orgullo como caballero debía admitir que los caballeros de Vale eran muy superiores a los de la casa Lannister y 10.000 de ellos serían un problema si tuviera que enfrentarlos. Justo cuando estaba a punto de responder, un soldado vino corriendo hacia él. Mi señor, hay un ejército de medio hombre completamente armado acercándose por la retaguardia. ¿Qué? Lord Kevan se sorprendió de lo que acababa de escuchar. Un ejército de mitad hombres acercándose desde atrás. No me estás mintiendo, ¿verdad? Porque si crees que esto es una broma, entonces, ni siquiera pudo terminar lo que estaba diciendo, ya que los soldados bajo el mando de los otros señores habían comenzado a darse la vuelta y mirar hacia atrás, de donde venía el ejército de los enanos. Kevan Lannister montó su caballo hasta la retaguardia para ver qué estaba pasando, y lo que vio lo sorprendió. Un enorme ejército de medios hombres estaba parado detrás de ellos y frente a ese ejército había un medio hombre montado en una extraña criatura que parecía un cerdo, pero era más grande. Cuando el ejército de Lannister comenzó a alinearse frente al ejército, el medio hombre que estaba al frente comenzó a acercarse a la línea del frente del ejército de Lannister. Lord Kevan pensó que vendrían a negociar, por lo que llevó a Lord Creighton y a otro lord con él para encontrarse con el medio hombre. A medida que se acercaban, Lord Kevan se detuvo justo frente a Daenerys Ford mientras observaba a la criatura. Mi nombre es Lord Kevan Lannister, dijo Lord Kevan mientras señalaba a Creighton. Y este es Lord Creighton Lannister Y. Antes de que pudiera terminar, fue interrumpido. No me importan vuestros pequeños nombres, ya que probablemente todos estaréis muertos al final de esta batalla. Vine aquí para pedirte que te rindas para que tú y tus hombres puedan vivir un día más. Dijo Daenerys. Maximus le dijo que primero pidiera su rendición y que si no se rindían, entonces podría hacer lo que quisiera. Lord Kevan se echó a reír. ¿Crees que tú y tu ejército de medio hombres podrán vencernos solo porque estás jugando a vestirte con armadura? Los otros dos al lado de Lord Kevan tenían sonrisas en sus rostros después de escuchar lo que dijo, ya que un ejército de medio hombres ni siquiera sería capaz de vencerlos.
¿Medios hombres?, preguntó Dain con expresión enojada ya que pensó que era un insulto llamar a un enano medio hombre. Escucha, patético bastardo, llamar a un enano medio hombre es un insulto a nuestros antepasados y a mí, así que ¿qué tal si regresas a tu ejército? Así puedo abrirles la cabeza a todas y veremos quién sonríe. Con eso, Dain se dio la vuelta y regresó con su ejército haciéndoles saber que la batalla había comenzado. Lord Kevan hizo lo mismo y preparó a sus hombres para el combate, pensando que eran solo mitad hombres y que podría derrotarlos fácilmente. Pero desde su flanco derecho se acercaba otro ejército portando los estandartes de la casa Martell de Dorne. Muy bien muchachos, es hora de patear traseros, dijo Dain mientras los enanos comenzaban a vitorear, lo cual fue tan fuerte que algunos soldados del ejército Lannister se sintieron un poco intimidados por ello. Dain se giró hacia el ejército Lannister cuando una sonrisa apareció en su rostro. Liberen a las cabras. La formación enana había comenzado a cambiar cuando los soldados se giraron hacia sus lados, dejando espacio para que las cabras se movieran a través de la formación. En el ejército de los Lannister, Lord Kevan y los demás señores ya tenían a sus hombres alineados con lanzas y escudos listos para detener el ataque de los enanos. Pero un soldado se acercó a él y le informó malas noticias. Mi señor Kevan, se acerca otro ejército por nuestro lado derecho con el estandarte de la casa Martell. El rostro de Lord Kevan se oscureció ya que sabe con certeza que el ejército de Martell ahora viene aquí para ayudarlos. ¿Cuántos soldados tienen?, preguntó Kevan. Mi señor, más de 40.000 hombres están cargando desde nuestro lado derecho, dijo el soldado. Los otros hombres de Lannister y Vale, al escuchar lo que acababa de decir el soldado, supieron que ni siquiera ganarían esta batalla y que serían aniquilados si intentaban contraatacar. Seguido de esto, algunos soldados comenzaron a decir no podemos ganar esta batalla. Uno de los señores de Vale, Jon Royce, de la casa Royce, se acercó a Lord Kevan. Señor Kevan, esta no es una batalla que podamos ganar, pronto esas enormes cabras estarán sobre nosotros. Dijo Lord Royce mientras señalaba a las cabras enanas que se alineaban un par de metros delante de ellos. Y ahora los Martell están aquí para atacarnos también, tenemos que rendirnos o todos estos hombres van a morir por nada, dijo Lord Royce. Pero entonces se escuchó un fuerte cuerno y las cabras enanas comenzaron a cargar hacia la línea del frente del ejército Lannister. Lord Kevan miró a Lord Royce, creo que rendirse está fuera de discusión, debemos luchar si queremos sobrevivir. Lord Royce gruñó antes de decir bien, entonces tomaré el flanco derecho con los Martell. Lord Royce giró su caballo y comenzó a dirigirse hacia el flanco derecho. Lord Kevan comenzó a indicar a los arqueros que estaban alineados detrás de la línea del frente que se prepararan para disparar. Una vez que dio la orden, se lanzó una andanada de flechas hacia la caballería enana. Al ver esto, Dain dijo algo en enano indicando a sus hombres que dispararan la artillería. Una vez que la artillería disparó, el ejército de Lannister vio lo que pensaban que eran flechas giratorias gigantes volando en el cielo. Pero en realidad Dain lo llamó el Old Twigley Willies, que destruyó por completo las flechas en el cielo y luego comenzó a volar hacia el ejército Lannister. Los hombres de Lannister no sabían lo que volaba hacia ellos y no querían ser golpeados por él, por lo que algunos hombres intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. Toda la línea del frente fue diezmada por la artillería y los soldados gritaban o corrían para salvar sus vidas. Solo con ese impacto de artillería, la línea del frente de los Lannister quedó completamente abierta, lo que permitió a la caballería enana cargar a través de ella. La línea del frente ya estaba separada de la artillería, pero ahora estaba completamente destrozada. Los soldados de la retaguardia intentaron venir y reforzar, pero las cabras simplemente cargaban a través de ellos. Luego, cargando detrás de las cabras estaba Dain liderando la infantería enana. Lord Kevan, que fue derribado de su caballo, estaba luchando por su vida con otros soldados. Ya había matado a 2 enanos y estaba esquivando a las cabras que casi lo atropellan. Se alegró de haberlo hecho ya que vio lo que sucedió cuando una de las cabras atropelló a alguien. Los refuerzos de la retaguardia finalmente habían comenzado a abrirse camino hacia Lord Kevan, quien estaba enfrascado en un combate cuerpo a cuerpo con uno de los enanos. Había esquivado un golpe de uno de los enanos, lo pateó al suelo y le clavó la espada en la garganta. Se quitó la espada y se preparó para luchar contra su siguiente oponente, que no era otro que el propio Dain, que iba montado en su montura. Dain estaba blandiendo su martillo, matando soldados a diestro y siniestro mientras avanzaba hacia Lord Kevan. Iba a mantenerse firme mientras se negaba a ser golpeado por un enano. Pero subestimó a su oponente. Dain se había roto la cabeza mientras intentaba esquivar su montura, lo que le hizo tropezar en el suelo. Luego, Dain levantó su martillo y lo golpeó justo encima de su cabeza.
Te dije que te abriría la cabeza, Dain hablando con un Lord que van muerto. En el otro lado del ejército, donde los Martell estaban luchando, los Vale, que tenían a la mayoría de sus soldados en ese lado, estaban siendo masacrados. El príncipe Oberyn lideró la primera carga contra los caballeros del valle seguido por la infantería. Las hijas bastardas de Oberyn de Sandesna también estaban atacando con su padre. La batalla estuvo llena de gritos, en su mayoría provenientes de los soldados de Vale, que estaban siendo abrumados y dominados por los soldados y la caballería dormienses. Algunos soldados incluso intentaron huir, pero fueron perseguidos y asesinados por el ejército dormiense. Con el príncipe Oberyn liderando la primera carga, dando ejemplo al resto del ejército dormiense y elevando su moral, los soldados de Vale estaban en el lado perdedor de la batalla. Casi media hora después la batalla había terminado. El ejército de la Mysteri Vale fue derrotado, con 40.000 soldados muertos y 20.000 heridos o capturados. Varios señores de alto valor también fueron capturados en la batalla. El príncipe Oberyn, Dain Ironforth y el comandante del ejército de Reach, Lord Mattis Rowan, de la casa Rowan, se habían reunido después de la batalla para celebrar su victoria a pesar de que el ejército de Reach solo atacó la retaguardia del ejército de la Mister, que contenía solo unos pocos miles de soldados. Durante la celebración de la victoria, los enanos estaban teniendo concursos de bebida con los otros soldados, quienes no tenían ninguna posibilidad de ganar ya que los enanos beben mejor que ellos. Pero aún así intentaron derrotar a los enanos muchas veces y siempre perdieron. Algunos soldados ni siquiera podían soportar el vino enano porque era demasiado fuerte para ellos, lo que provocaba que algunos se emborracharan casi instantáneamente después de beber un sorbo. Para los enanos, el vino de los otros dos ejércitos era débil en comparación con el de ellos y ni siquiera podía emborracharlos después de tomar varias copas. El príncipe Oberyn fue el único que pudo competir con los enanos. Había ofrecido un poco de vino de Gornish a los enanos porque pensó que sabría mejor que el que les estaban dando los Tyrell. Después de probarlo, a los enanos realmente les gustó el vino y pidieron más porque era muy bueno. Pero el príncipe Oberyn no trajo mucho consigo y después de decirles a los enanos, especialmente a Dain, querían dirigirse a Dorne ahora mismo y conseguir más vino. Pero primero tenían un trabajo que hacer, y solo después de completarlo podrían obtener más de ese vino. Después de 2 semanas de descanso en Highgarden, Dain y su ejército, seguidos por el ejército de Martell, se dirigirían a King's Landing. Dain ya había recibido la orden de Maximus después de que ganaron la batalla para descansar durante 2 semanas y luego dirigirse a King's Landing, donde se reunirá con ellos y comenzará el asedio. Por supuesto, los soldados dormienses también vendrían, ya que tenían una venganza personal contra los Lannister. Hace 2 semanas, en Winterfell, Maximus fue informado de su victoria en Highgarden y no tenía dudas de que ganarían. Así que hizo que el ejército descansara en Alto Jardín durante 2 semanas antes de dirigirse a su próximo objetivo, que sería desembarco del rey. Maximus ya tenía a los Martell y a la casa Tyrell de su lado, haciendo que la parte sur del continente estuviera básicamente asegurada, y el siguiente objetivo importante que podía tomar era King's Landing. También lo coronaría como rey de los 7 reinos, convirtiéndolo en el gobernante de todos los reinos y cualquiera que se niegue a jurar lealtad será tildado de rebelde y castigado con una larga muerte o les obligará a tomar el negro. Pero primero, para llevar su ejército imperial a desembarco del rey, debe poner fin al asedio de los gemelos, lo que liberaría a su ejército para marchar por el camino del rey, donde tendrían que pasar por el castillo de Garry, que pertenecía a uno de ellos. De los señores de Riverland con quienes está actualmente en guerra. No tendría tiempo que perder en un largo asedio a otro castillo, por lo que si el castillo no se somete, entonces podría tener que quemarlo hasta los cimientos para ahorrar algo de tiempo. Maximus ya se había puesto en contacto con Julius y le había dicho que bloqueara el puerto de King's Landing y se preparara para desembarcar soldados en el puerto según sus órdenes. Después de eso, voló hacia los gemelos, donde rápidamente pondría fin al asedio, liberando a su ejército imperial. Una vez que llegó a los gemelos, hizo que Valerion y Caraxes, que eran los nombres de los 2 primeros dragones que había conseguido, quemaran y comenzaran a atacar el castillo. También ordenó a la gran águila que comenzara a atacar también. Los soldados intentaron esconderse detrás del muro, pero aún así murieron quemados por el fuego del dragón. Luego intentaron disparar flechas al dragón, pero las flechas rebotaron en la armadura del dragón y continuaron arrasando el castillo. El ejército imperial que estaba alineado frente al castillo vio a los soldados caer de las paredes mientras estaban en llamas.
Algunos corrían alrededor de las paredes en llamas, agitando sus manos en el aire como locos mientras morían quemados. Dentro del castillo pasaba lo mismo, soldados corriendo en llamas, y algunos incluso se tiraban al agua para no quemarse, pero para su desgracia fueron recogidos por la gran águila que los arrojó desde una altura desde la que no sobrevivirían. Aquellos que no se quemaron intentaron retirarse a través del puente, pero al hacerlo quedaron completamente abiertos y fueron asesinados por el fuego del dragón. El ejército imperial vigilaba mientras el dragón acababa de conquistar el primer castillo en media hora. Y fue lo mismo para el segundo castillo donde los soldados intentaron esconderse dentro del castillo pero los guardias imperiales saltaron del gran águila y comenzaron a masacrar a los que se escondían en el castillo. En menos de 2 horas, los gemelos fueron capturados sin bajas por parte del imperio. Algunos soldados se rindieron, por lo que los prisioneros fueron puestos en las mazmorras de los gemelos. Después de tomar el Maximus de los gemelos, Aquiles y su hombre se quedaron y lo defendieron y llegarán refuerzos de Invernalia para ayudar. Maximus llevó al ejército imperial junto con Aleana y Daenerys para bajar por King's Road e intentar pasar a Darry, ya sea por la fuerza o mediante negociaciones. Solo faltaban un par de semanas para la batalla por desembarco del rey. Después de marchar durante 2 semanas, Maximus y su ejército imperial llegaron a Darry. Pero en lugar de que el señor del castillo viniera a recibirlos, era una persona que se hacía llamar representante del pueblo de Darry. Mi señor, mi nombre es Cedric Duruel y fui elegido para representar al pueblo de Darry en estas negociaciones. Mi nombre es Marcus Placidius, miembro de la Guardia Imperial de Su Majestad, pero antes de continuar, ¿dónde está el señor de Darry?, preguntó Marco. Cedric dudó por un momento antes de responder. El señor de Darry huyó del castillo hace un par de días al enterarse de que su ejército estaba marchando hacia aquí y se desconocen sus mercancías actuales. Veo que es realmente desafortunado, pero ya he perdido suficiente tiempo hablando, así que vayamos al grano. Dijo Marcus. Su Majestad Imperial quiere que usted abra sus puertas para que nuestro ejército pueda marchar y proceder a King's Landing. La negativa resultará en que su castillo sea quemado hasta los cimientos. Cedric estaba temblando solo al escuchar esa declaración y se preguntó por qué aceptó la tarea de reunirse con el líder de este ejército. El pueblo de Darry está dispuesto a abrir las puertas ya que somos firmes creyentes y los partidarios de Targaryen del decanato de quien hemos oído que es una de las esposas del emperador y por eso abriremos las puertas. Aunque ella todavía no era su esposa, lo cual era un error común cometido por muchas personas, Marcus no dijo nada y en cambio le agradeció al hombre. Gracias, Sir Cedric. Su Majestad estará encantado de escuchar esto, así que, si me disculpa, iré a informar a Su Majestad de su decisión para que la puerta esté abierta y podamos pasar. Dijo Marcus. Si mi señor estarán abiertos, dijo Cedric mientras salía para ir a contar el resultado al resto del castillo. Marcus regresó al ejército e informó a Maximus de lo sucedido. Momentos después, se abrieron las puertas del castillo y el ejército imperial entró. Cersei, la reina regente, se encontraba actualmente en King's Landing mirando un trozo de papel que contenía información. Después de leerlo todo, lo hizo una bola, lo tiró al suelo y golpeó el escritorio con las manos. ¿Por qué siempre deben interferir?, dijo Cersei, refiriéndose al imperio que siempre interfirió con sus planes. El trozo de papel que leyó era de uno de sus aliados que le decía que tanto Reach como Dorne están marchando ejércitos hacia su territorio. El dominio estaba marchando para comenzar a asediar el castillo en tierras Lannister con otro ejército del dominio que comenzaría a marchar desde Old Town para asediar Lannisport, mientras que el Dorne junto con otro ejército que se rumoreaba que era un ejército de mitades que decían ser los enanos del ejército bajo el imperio marchan hacia desembarco del rey. Ha estado construyendo las defensas de King's Landing desde que el imperio tomó Dragonstone. Tiene 90.000 soldados defendiendo los muros de King's Landing, que solían ser 150.000, pero los 60.000 eran el ejército que envió a Highgarden para destruir la casa Tyrell, pero ahora ese ejército había desaparecido por completo. Además, intentó contratar algunos mercenarios de esos, pero resultó inútil ya que ningún ejército quería luchar contra el imperio, ya que al ser de esos conocían la fuerza del imperio y no se atreverían a intentar desafiarlos. También estaba recibiendo múltiples peticiones del Banco de Hierro para devolver el dinero que el reino y la casa Lannister les deben. Si no lo devuelve a tiempo, tendrá que pagar mucho por ello. Pero en este momento su mayor problema eran los ejércitos que estaban convergiendo en King's Landing y si no se hace nada al respecto, posiblemente perderá la vida y también su hijo.
Ella ya tenía muchas defensas preparadas para defender King's Landing e incluso usaría Wildfire para luchar contra cualquier ejército invasor. Y también tiene un nuevo invento, un arma que podría atravesar incluso el cráneo de un dragón, que usaría contra el emperador y su dragón. No sabía ella que esas armas insignificantes eran inútiles. Había enviado a Raven a varios señores que suponía eran sus aliados, pero hasta ahora ninguno de ellos había respondido. Y cuanto más pasa el tiempo, más se acercan esos ejércitos a desembarco del rey. Mientras tanto, en Dragonstone se podían ver cientos de barcos en el mar preparándose para zarpar hacia King's Landing, donde bloquearán el puerto y naval invadirá la ciudad una vez que comience el asedio. Después de otras 2 semanas de marcha, el ejército imperial llegó a desembarco del rey al mismo tiempo que el ejército enano y dormiense. Maximus se había reunido con Dain y el príncipe Oberyn mientras hablaban en la tienda del general sobre el plan para el asedio. El príncipe Oberyn quería agradecer a Maximus por darle a los dormienses la oportunidad de vengarse de lo que le pasó a él y a Martell. Durante muchos años han estado esperando una oportunidad para vengarse y ahora que finalmente están a punto de conseguirla, tanto el príncipe Oberyn como el príncipe Doran se alegraron de haber tenido la oportunidad. Mientras hablaban en la tienda del comandante, los soldados estaban instalando un campamento en las afueras de King's Landing, pero no demasiado cerca, ya que entonces estarían dentro del alcance de los arqueros, la artillería y el Wildfire que el ejército Lannister había lanzado. El asedio comenzaría en un par de semanas una vez que la artillería y el equipo de asedio lleguen al campamento. La artillería y el equipo de asedio formaban parte de una unidad separada que llegaría unas semanas después. La razón por la que formaban parte de una unidad separada en lugar del ejército principal es el tiempo que lleva a mover toda la artillería. Si todavía tuvieran artillería con el ejército, entonces el ejército imperial ni siquiera habría llegado tan rápido a desembarco del rey. Y si bien se podrían construir escaleras para asaltar los muros de King's Landing, la cantidad de bajas que se producirían sería mayor que si solo usaran la torre de asedio. Cuando llegó el ejército, Julius ya tenía la flota imperial rodeando King's Landing desde el mar, por lo que cualquiera que intentara escapar sería capturado y encarcelado hasta después de la batalla. Pero su misión no era solo bloquear la parte, sino también bombardearla, destruyendo todo el puerto y cualquier barco real atracado en él. Algunos barcos que estaban atracados ya se estaban preparando para salir a luchar contra la flota imperial, pero no esperaban que la flota llegara 2 días antes. Los tomó por sorpresa cuando fueron emboscados, pero algunos que estaban decididos a contraatacar lograron llegar a la artillería de algunos barcos y contraatacar. Esta acción destruyó 4 naves imperiales y dañó ligeramente 10 antes de que finalmente fueran eliminadas. Esos 5 barcos destruidos en total tenían más de 300 personas a bordo y de las 300 personas solo alrededor de 50 lograron sobrevivir, mientras que los otros 250 estaban desaparecidos. La mayoría de las personas que murieron eran personas que no fueron convocadas por el sistema y eran civiles comunes hace un par de años antes de unirse a la Armada Imperial y convertirse en marineros. Así, en honor de su sacrificio, sus familias serán compensadas y los marineros serán recordados por su sacrificio. No como héroes, sino por cumplir con su deber como marinero imperial. Mientras tanto, en la Fortaleza Roja, que era el castillo de King's Landing donde vivía la familia real, Cersei miraba por una ventana el mar lleno de barcos imperiales. Observó cómo la flota real era destruida en un día. La flota real era su única esperanza para sobrevivir, pero ahora estaba destruida y estaban rodeados, dejándolos sin ningún lugar a donde huir. Mientras continuaba mirando por la ventana, Jaime había entrado en la habitación con pánico en su rostro. Cersei, es cierto, hay un ejército de medios hombres alineados frente a las puertas y Daenerys Targaryen, que está montada en un dragón, está pidiendo reunirse con Tommen, dijo Jaime mientras tenía que recuperar el aliento porque corrió todo el camino hasta el castillo. Cersei se giró en shock ya que escuchó el informe sobre el ejército de enanos pero no quería creerlo, y ahora ese mismo ejército está frente a King's Landing en este momento. ¿Por qué Tommen y no yo?, preguntó Cersei. Porque Tommen es el rey, y ella probablemente quiere convencerlo de que se rinda prometiendo perdonarnos la vida, dijo Jaime. Probablemente quiera discutir nuestra rendición, lo cual es inútil ya que no nos rendiremos ante esos extranjeros, y tenemos algo que podría cambiar el rumbo de la batalla. Dijo Cersei mientras se sentaba en su silla. Pero el mensajero ya se está reuniendo con Tommen en el salón del trono, dijo Jaime. ¿Por qué no me dijeron sobre esto?
No importa que me dirija al Salón del Trono, no dejes que ese mensajero se vaya. Jaime se había ido para decirle a la otra guardia real que no dejaran salir al mensajero. En la sala del trono, al mensajero simplemente se le asignó la tarea de intentar negociar una resolución pacífica de este conflicto. Mientras subía al trono, un locutor había anunciado todos los títulos del rey Tommen y su nombre. Al mensajero cuyo nombre era Raymond realmente no le importaba el título del rey, ya que la mayoría de sus títulos ni siquiera eran relevantes, ya que la mitad del continente tenía el control del imperio. Pero aún así mostró su respeto, ya que era solo un mensajero y nadie importante. Después de que el hombre dejó de anunciar sus títulos y su nombre y Raymond hizo una reverencia, finalmente comenzaron a hablar sobre el asunto en cuestión. Debe ser el mensajero del imperio quien dijo esto. No fue Tommen, sino la mano del rey, Loras Swift. Alrededor del salón del trono había varios nobles que querían ver qué quería el mensajero del imperio. Raymond no dijo nada al respecto y simplemente continuó. Sí, su majestad me ha encargado negociar con el rey para tratar de lograr una solución pacífica al conflicto actual con la esperanza de salvar vidas en ambos lados. Loras entrecerró los ojos mientras miraba a Raymond. ¿Y qué quiere su majestad? ¿Que terminemos esto pacíficamente? Raymond respiró hondo, ya que lo que iba a decir a continuación era muy arriesgado. Si te rindes, él te perdonará la vida incluso si eres una casa juramentada de la casa Lannister. A cambio, prometerás tu lealtad al emperador. La multitud de nobles comenzó a murmurar entre ellos después de escuchar lo que dijo Raymond. Loras comenzó a reírse de lo que dijo Raymond, mientras todo el salón quedó en silencio. Después de un rato, Loras dejó de reír y miró a Raymond. Si su emperador cree que amenazarnos con enviar un mensajero que básicamente dice rendirse o morir, entonces seguramente es un tonto. Justo cuando termina de decir que Cersei había entrado, es realmente una tontería pensar que nos rendiremos a un ejército extranjero. Dijo Cersei. Madre, viniste, dijo Tommen mientras se alegraba de que su madre viniera. Cersei le sonrió y dijo algunas palabras antes de volver a hablar con Raymond. Cualquier propuesta que su emperador tenga para nosotros, no la aceptaremos, sin importar las circunstancias. Raymond suspiró al escuchar esto, ya que eso significa que las negociaciones fracasaron, y ahora debe regresar para informar esto al emperador. Si ese es el caso, entonces si me disculpa, excelencia, me despediré e informaré al emperador de su decisión. Dijo Raymond mientras se giraba para caminar hacia las puertas, pero 4 guardias reales estaban bloqueando su camino. No irás a ninguna parte después de amenazar así al rey, dijo Cersei, usando esa excusa para tomarlo prisionero. Arréstenlo, dijo Cersei mientras los 4 guardias reales lo arrojaban al suelo y comenzaban a atarle las manos. ¿Cuál es el significado de esto? Soy un mensajero, no puedes hacerme esto, suplicó Raymond. Cersei lo ignoró mientras los guardias se lo llevaban. Loras la había mirado. ¿Estás segura de que fue lo correcto, reina Cersei? Sí, estoy seguro, ya que si nos atacan usaremos el Wildfire a nuestro favor, lo que matará a miles de sus tropas y nos dará la ventaja, y además tenemos algo que puede luchar contra el dragón. Así que no será un problema. Loras no sabía qué tipo de arma podría usarse contra un dragón, pero no preguntó más y se despidió. Cersei y Tommen abandonaron la sala del trono y fueron a otra habitación para que ella pudiera hablar con él sobre avisarle cuando llegue el mensajero. Mientras tanto, en el frente de la puerta de desembarco del rey, donde los enanos estaban alineados, Daenerys estaba sentada encima de Caraxes esperando el regreso del mensajero. Después de unos minutos, Anzo apareció ante ella. Lady Daenerys, la mensajera enviada a negociar con el rey, ha sido encarcelada por orden de la reina regente Cersei y actualmente se encuentra detenida en un calabozo. Denunciado a Zoo. ¿Qué? ¿Se atreven a encarcelar a un mensajero? Daenerys quería asaltar el castillo ahora mismo, pero recordó que frente a ella estaba el mejor ninja que tenía el imperio. Anzo, ¿puede sacarlo de ahí? Preguntó Daenerys. Sí, señora, puedo, aunque no quedará limpio, dijo Anzo, ya que la seguridad en King's Landing en ese momento era muy alta. No me importa, solo rescata al mensajero usando cualquier medio para hacerlo, dijo Daenerys. Anzo asintió mientras desaparecía y se dirigía a King's Landing para rescatar al mensajero. Con él estaban un par de ninja más que también realizarían otras tareas mientras estuvieran dentro de la ciudad. Anzo y otros 10 ninjas se habían colado en la ciudad. Su objetivo principal era rescatar al mensajero, mientras que sus objetivos secundarios eran el asesinato de algunas personas ubicadas alrededor de la ciudad. Algunas de esas personas son comandantes clave del ejército Lannister o un noble de la casa Lannister.
8 de los ninjas se separaron para encargarse de los objetivos secundarios, mientras que Anzo y los 2 ninjas restantes fueron a la Fortaleza Roja para rescatar al mensajero. En las calles de King's Landing la gente caminaba ocupándose de sus asuntos, a menudo hablando de la escasez de alimentos que enfrentaba la ciudad y del ejército que estaba afuera. En los últimos años, la familia real ha estado descuidando a la gente, quitándose la comida y dejando que la gente muera de hambre. La situación había empeorado durante la guerra ya que muchas personas huyeron a King's Landing, lo que provocó un aumento de la población. Y con ese aumento vino más gente pasando hambre. Debido a esto, Cersei había cerrado las puertas a las personas provocando que algunas personas huyeran a otros lugares, principalmente al territorio de Reach. Pero aún así, la gente de King's Landing siguió sufriendo hasta que Margaery llegó a la ciudad con mucha comida para la gente. Pero esa comida no duró mucho, ya que la mayor parte se usó en la fiesta del matrimonio de Joffrey con Margaery. Debido a esto, el problema de la escasez de alimentos solo se resolvió durante un año antes de que se quedaran sin alimentos y la gente comenzara a morir de hambre una vez más. Entonces, cuando el ejército imperial comenzó a asediar la ciudad, muchos esperaban secretamente que el ejército real perdiera para que el ejército imperial tomara el control y sus vidas comenzaran a mejorar. Lo sabían porque, además del hecho de que el ejército imperial era un ejército extranjero, el emperador tenía una buena reputación entre la gente de Poniente, ya que los viajeros que iban a esos regresaban con historias diciendo que el imperio nunca se queda sin comida y sin cuidados para la gente común. Estas historias se extendieron por todo el país, e incluso provocaron que algunas personas se mudaran a esos en busca de una nueva vida. Benar Broom era un chico de 17 años que llegó a King's Landing con su hermana pequeña en busca de una nueva vida, pero esa nueva vida que deseaba nunca llegó, y ahora él y su hermana se paseaban por las calles de King's Landing sin hogar y hambriento. Su madre y su padre habían muerto después de que su aldea fuera atacada por una banda de bandidos, por lo que ahora solo estaban él y su hermana. Y hoy fue como todos los demás días mientras recorría la ciudad esperando encontrar algún tipo de comida para él y su hermana, pero no había ninguna. La familia real había comenzado a repartir comida para mantener el orden, pero esa comida no era suficiente para toda la ciudad. Benar caminaba por la ciudad con su hermana en su hombro porque ella estaba enferma, por lo que su cuerpo estaba débil. Mientras la sentaba para que descansara, vio una sombra moverse por los tejados. Después de dejar a su hermana en el suelo, miró más de cerca pero no vio nada y pensó que era su mente jugando una mala pasada debido a su hambre. Ahora estoy alucinando, necesito encontrar nosotros comida rápida, pensó Benar. Pero todavía no sabía dónde conseguir comida hasta que escuchó a la gente empezar a correr, diciendo que la familia real estaba repartiendo comida cerca. Se apresuró a seguir a la gente hasta un carro en el que 4 soldados Lannister arrojaban comida a la multitud. Pero con solo mirar a la multitud, sabía que no tenía ninguna posibilidad de conseguir nada, pero aún así lo intentaría sin importar nada. Mientras esto sucedía, Anzo se había colado exitosamente en el castillo y comenzó a dirigirse a la mazmorra donde se encontraba retenido el mensajero. Ya mató a 2 guardias que custodiaban una sección del pasillo. Escondió sus cuerpos en un lugar discreto donde no serán encontrados pronto. El siguiente grupo de guardias vigilaba la puerta que conducía al calabozo. Entonces le dio la señal a otro ninja, y al mismo tiempo sacaron a los 2 guardias y arrastraron sus cuerpos a otra habitación. Después de esconder los cuerpos, Anzo atravesó la puerta y bajó las escaleras hacia la mazmorra. Pero Anzo sintió que algo andaba mal, ya que era demasiado fácil para él colarse en la mazmorra. Una vez que finalmente bajó las escaleras, era pura oscuridad y apenas podía ver nada. No tenía una habilidad que le permitiera ver en la oscuridad, por lo que hizo que otro ninja subiera sigilosamente y consiguiera una antorcha para poder encontrar al mensajero. Después de conseguir la antorcha, Anzo no tardó mucho en encontrar al mensajero atado e inconsciente. Le entregó la antorcha al otro ninja mientras desataba al mensajero, que seguía inconsciente. Después de desatarlo, se lo echó al hombro y subió las escaleras. Pero el ninja que estaba vigilando la puerta le había dicho que los cuerpos de los guardias que mataron antes habían sido, y ahora todo el castillo estaba invadido por guardias. Anzo quería darse prisa y salir del castillo, así que salió corriendo por la puerta, solo para encontrarse con un grupo de guardias que instantáneamente los notaron. Anzo inmediatamente actuó y arrojó una bomba de humo al suelo, oscureciendo su visión mientras pasaba corriendo a su lado, mientras que los otros 2 ninjas aprovecharon la situación y eliminaron a los guardias mientras estaban cegados por el humo.
Anzo entró en una de las habitaciones que tenía una ventana que daba al muro del castillo, así que rompió la ventana y saltó fuera de ella. Aterrizó en la muralla del castillo, lo que llamó la atención de los guardias, que comenzaron a perseguirlo. Pero saltó de la muralla del castillo y aterrizó en la ciudad, donde saltó de tejado en tejado alejándose cada vez más del castillo. Los guardias al ver esto ni siquiera pensaron en perseguirlo ya que era inútil, por lo que simplemente cerraron la ciudad para evitar que salieran de ella. Anzo había huido a una de las casas seguras imperiales que estaba ubicada dentro de la ciudad y permaneció allí hasta que las cosas se calmaran. Mientras Anzo estaba en la casa segura imperial, los otros ninja habían llevado a cabo con éxito su misión. Por toda la ciudad, incluso en el castillo, importantes nobles que apoyaban a la casa Lannister y aquellos que estaban separados de la casa Lannister fueron encontrados muertos. Al encontrar sus cuerpos, notaron que todos tenían una cosa en común, y era el hecho de que sus gargantas estaban degolladas, lo que indica que fueron asesinados. Cersei quería encubrir esto y mantenerlo en secreto para la gente, pero de alguna manera la noticia de su muerte había llegado a la gente y muchos habían comenzado a difundir rumores de que la familia real no podía hacerlo. Ni siquiera protegen a quienes les servían, y este es el fin de la familia real. Todos los rumores que se difundieron estaban causando caos entre la gente. Y para aumentar la llama, Anzo había ordenado a su ninja que comenzara a difundir la noticia de que el imperio alimenta a su gente y no permitirá que nadie muera de hambre. Después de unos días, el rumor se había extendido mucho más rápido de lo que Anzo predijo, supuso que subestimó el poder de las personas que se mueren de hambre. Con la difusión del rumor, muchas personas comenzaron a celebrar reuniones masivas afirmando que apoyar al imperio sería mejor que apoyar a la familia real. Mientras que otros, aunque solo una pequeña cantidad, afirmaron que apoyar a la familia real era lo correcto. Incluso comenzaron a protestar frente a la Fortaleza Roja, para llamar la atención del rey y la reina regente. Cuando el rey miró por la ventana, vio a la gente reunida, pero en lugar de animarlo, le decían que se rindiera y dejara que el imperio tomara el control. La guardia del rey que defendía la puerta de la Fortaleza Roja escuchó esto y comenzó a desenvainar sus espadas, obligando a la gente a alejarse de la puerta. Pero la gente no se dio por vencida y comenzaron a agarrar cualquier objeto pequeño que podían ver y comenzaron a arrojárselo a los guardias. Esto provocó que la Guardia Real golpeara a algunos miembros de la gente común con sus espadas, matándolos. Pero esto solo empeoró la situación, ya que la gente común tenía mayor número que los guardias que defendían la puerta, por lo que Cersei envió a casi 500 guardias que estaban en la Fortaleza Roja a la puerta para evitar que la gente común irrumpiera. El castillo se convirtió en un mini campo de batalla frente a la puerta antes de que la gente común finalmente se detuviera. Pero Anzo había aprovechado esto como una oportunidad perfecta para escapar de la ciudad y regresar al campamento imperial, donde el mensajero estará a salvo. De vuelta en el campamento, Anzo se estaba reuniendo con Maximus y Daenerys. Mi señor, he rescatado con éxito al mensajero del desembarco del rey y he atraído a la gente para que apoye al imperio, como resultado, hay disturbios y protestas en curso. La ciudad, como la gente común, quiere que la familia real le entregue King's Landing, pero se niegan e incluso han comenzado a matar a la gente común. Así que la situación está empeorando y hasta empezaron a matar a gente inocente. Dijo Daenerys mientras hablaba sola. La artillería estará aquí en 5 días, así que podemos esperar. Dijo Maximus mientras pensaba en algo. Se dio una palmada en la cara mientras pensaba en lo que podría haber hecho. Mi señor, ¿estás bien?, preguntó Anzo desde que lo vio darse una palmada en la cara. Sí, simplemente pensé que podría usar el Gran Águila para transportar la artillería aquí dentro de un par de horas, ya que el último informe decía que están a punto de pasar a Darry, esto sería mucho más rápido y la artillería lleva la mañana antes del amanecer. Dijo Maximus. Muy bien, mientras hago esto, Anzo, tengo otra misión para ti, quiero que sabotees cualquier plan secreto que tenga Cersei, como el Wildfire, que sé que va a usar contra nosotros. Anzo asintió y desapareció para completar su misión. Maximus había convocado algunas grandes águilas y jinetes que envió al convoy de artillería para transportarlos usando las grandes águilas. Esto le permitiría atacar King's Landing al amanecer, por lo que le informó a Julius que hiciera lo mismo. Mientras tanto, en el muro, lo que se suponía que sería un día pacífico se había convertido en una pesadilla cuando el ejército de los muertos atacaba el muro. Su número era excesivo ya que tenían mamuts y gigantes que invadieron por completo la puerta. El Lord Comandante Mormont ya había enviado un cuervo a Invernalia pidiendo ayuda al señor de Invernalia.
Jon estaba en el patio con cientos de otros miembros de la Guardia Nocturna mientras luchaban contra el ejército de no muertos con las armas dragón las que les dio el Imperio. Tenían arqueros con flechas de fuego disparando a la entrada de la puerta, ya que esa era la única forma en que el ejército de no muertos podía entrar. Por suerte para ellos, tenían armas de cristal de dragón, o no habrían sobrevivido tanto tiempo, pero aún así estaban abrumados ya que el número de muertos vivientes seguía aumentando, lo que estaba provocando que la Guardia de la Noche retrocediera lentamente. O de lo contrario se sentirían abrumados por la cantidad de muertos vivientes. Pero todavía estaban luchando desde que un mamut había atravesado y roto sus líneas. Muchos de ellos murieron al ser pisoteados o apresurados por los no muertos. Jon fue arrojado hacia atrás y casi asesinado por un enjambre de no muertos, pero de repente llovieron flechas frente a él, matando a los no muertos que corrían hacia él. Luego, desde atrás escuchó el grito de uno de los miembros de la Guardia Nocturna de que habían llegado refuerzos de uno de los otros castillos en la pared. Era el soldado que Maximus dejó guarneciendo los otros castillos de la muralla. El contraataque inicial del soldado carga contra los no muertos, obligándolos a regresar a la puerta mientras recupera el terreno que habían perdido. Mientras esto sucedía, el cuervo al que envió el Lord Comandante Mormont había llegado a Invernalia después de un par de horas. A él ya había enviado la mitad de su guardia imperial, que estaba formada por 100 asgardianos, para ayudar a defender el muro. También hizo que Bran convocara a los otros señores del norte para una reunión. Las grandes águilas pudieron llevar la artillería al campamento por la mañana y al amanecer, los enanos junto con los guardias pretorianos se alinearon frente a los muros de desembarco del rey. La artillería estaba delante de ellos mientras ellos estaban detrás de ella. Hicieron esto por si acaso una de las artillerías fallaba y golpeaba a soldados amigos. Y porque pararse directamente frente a Cannon no fue una buena elección. Además, debido a los cañones, un ariete se había vuelto completamente obsoleto, ya que básicamente los cañones pueden abrir las puertas de un castillo o ciudad desde la distancia sin desperdiciar vidas. Y eso es exactamente lo que iban a hacer. Maximus había decidido no participar en esta batalla, ya que no tenía sentido que se uniera cuando podía dejar que su general y su comandante dirigieran el ejército. Pero, una vez que las puertas y los muros estén tomados, hará su movimiento llevando su fuerza aérea a la Fortaleza Roja y tomando el control del castillo. Francamente, podría terminar la batalla haciendo eso, pero ¿cuál es el punto de traer un ejército si simplemente va a mostrárselo al enemigo? Además, sabía que se trataba de una batalla importante que determinaría el destino del continente y todos sus soldados estaban ansiosos por participar en ella. Algunos solo para luchar, mientras que otros lo hacen por la gloria y las recompensas. De todos modos, volviendo al asedio, los enanos eran la formación de soldados de primera línea detrás de la artillería. Detrás de los enanos estaban los guardias pretorianos alineados en formación también con espadas y escudos. Los arqueros elfos estaban alineados detrás de los guardias pretorianos con sus arcos y flechas. El Elven Spearman sería una unidad de refuerzo que solo se usaría para ayudar a cualquier parte de la línea del frente que comience a caer o sea rechazada, o cuando la línea del frente necesite tropas frescas. Una vez que se cambien las tropas, las que estén cansadas y heridas regresarán al campamento y se curarán y descansarán antes de regresar a la batalla. Mientras el ejército ya estaba alineado, los soldados en las murallas ya se habían dado cuenta y notificaron a su comandante que un posible ataque estaba a punto de comenzar. A diferencia de antes, cuando el ejército solo se alineó frente a las paredes para mostrarle hacerse y el ejército de enanos para enojarla, esta vez el ataque fue real y los comandantes Lannister en la pared lo supieron una vez que lo vieron. Los Cannon de los que tanto habían oído hablar. Sabían por el informe que los cañones podían hacer un agujero en la pared de cualquier castillo e incluso derribar las puertas del castillo, y no querían arriesgarse. Perdiendo muchos soldados por esos cañones, el comandante del ejército que defendía la parte sur del muro, Ser Daven Lannister, había ordenado al ejército que abandonara los muros para evitar bajas de la artillería. Y porque tenía otro plan. Una vez que el cañón abra un agujero en la pared, Ser Daven Lannister esperará hasta que el ejército imperial cargue a través del agujero y luego una vez que los soldados queden atrapados entre dos paredes rotas a un lado y los hombres Lannister frente a ellos. A ellos, arrojarán las botellas de Wildfire al Gap y una vez que los soldados comiencen a cruzarlo, sus arqueros dispararán flechas de fuego que encenderán el Wildfire y provocarán una explosión que matará a cientos de soldados.
Pero ese plan no funcionaría ya que los espías imperiales ya se enteraron del incendio forestal y Maximus ya envió a Ninja para reemplazar el incendio forestal con otra cosa. Por supuesto, lo que sea que lo reemplazaron era del mismo color para que nadie sospechara y se enterara. Y Maximus no se olvidó de los dormienses, ya que tienen la tarea de atacar 3 de las 6 puertas de King's Landing, que eran la puerta de hierro, la puerta del dragón y luego la puerta vieja. Mientras que las otras 3 puertas, las puertas de los dioses, la puerta del león y la puerta del rey estaban siendo atacadas por el ejército imperial. Cuando la artillería comenzó a bombardear las murallas, los soldados Lannister ya habían abandonado las murallas y ahora estaban detrás de ellas, escondiéndose en las distintas calles de King's Landing. Las calles también eran otra cosa que usarían a su favor, ya que todo lo que tenían que hacer era contener el ataque de los soldados mientras ambos lados y su retaguardia estaban cubiertos, dejándolos concentrarse solo en el frente. Con esto, podrían ocupar posiciones clave en la ciudad que les ofrecieran muchas ventajas y solo una pequeña cantidad de desventajas, como por ejemplo, si de alguna manera son flanqueados, quedarán atrapados sin ningún lugar a donde ir. Además, serían blancos fáciles para los arqueros, ya que tenían que mantener una posición. Por supuesto, tienen sus propios arqueros, pero sus arqueros no tienen ninguna posibilidad en una batalla entre arqueros contra el imperio, eso lo saben. Y no pueden bloquear las flechas mientras luchan contra un enemigo, ya que eso era simplemente imposible, por lo que la única oportunidad que tenían era esperar poder aguantar el tiempo suficiente para vencer al ejército atacante. Daenerys notó que los Lannister se habían alejado de la pared para evitar sufrir bajas innecesarias, algo por lo que los elogió ya que actuaron de manera inteligente. Pero al final, el resultado sería el mismo, se quedarán o no. Después de una hora de que la artillería bombardeara los muros de desembarco del rey, los enanos comenzaron a avanzar sobre los muros en formación, con los guardias pretorianos detrás de ellos. Los cañones habían hecho múltiples aberturas en la muralla de la ciudad y habían roto las 3 puertas, dejándolas abiertas para que el ejército imperial cargara a través de ellas. Y eso es justo lo que sucedió cuando Dain, que lideraba el ataque a la puerta del rey, ordenó a las 8K cabras cargar y romper las líneas enemigas. Al ver que la artillería había dejado de disparar, Ser Daven Lannister colocó sus tropas en posición a lo largo de las brechas del muro, preparado para lanzar el fuego valirio. Los soldados de primera línea formarían un muro de escudos que protegería a los hombres que arrojaban las botellas de vidrio desde atrás. Pero su plan no iba a funcionar como quería, ya que desde el ejército imperial vio unas extrañas criaturas que parecían cabras gigantes con enanos a lomos comenzar a cargar hacia la brecha. Sabía que se trataba del CAF enemigo y no iba a correr ningún riesgo, por lo que reforzó su primera línea con más infantería con escudos y ya tenía al lanzador armado con las botellas Wildfire para contrarrestar la carga enemiga. Una vez que las cabras pasaron la formación, comenzaron a ganar velocidad y a cargar a través de las brechas en la pared. Los soldados Lannister tenían miedo en sus ojos mientras la enorme cabra se acercaba más y más hasta que estuvieron a punto de pasar los pantalones. Fue entonces cuando Ser Daven Lannister dio la orden a los soldados de arrojar las botellas a las brechas. El Dwarven Calf de primera línea fue alcanzado cuando el vidrio se rompió con el impacto y el líquido verde de la botella cubrió toda la parte delantera de su armadura. Después de eso, Ser Daven Lannister ordenó a los arqueros que dispararan flechas de fuego a los Calf ya que estaban a solo 30 metros de chocar con la línea del frente. Los arqueros lanzaron su primera andanada de flechas al Calf, que causó poco o ningún daño. Una cantidad muy pequeña de Calf fue asesinada por las flechas y el Wildfire ni siquiera hizo nada ya que ya fue reemplazado por el ninja con otro líquido inofensivo que no prendería fuego. Al ver que las flechas no le hicieron nada al Calf, los soldados de primera línea solo pudieron sentarse allí y prepararse para la carga mientras las cabras los atravesaban completamente rompiendo las líneas del frente del ejército Lannister. Cientos, si no miles, de soldados murieron en la carga inicial, con algunas bajas también en el lado de los enanos. Pero su única misión era romper la línea del frente, y luego se retiraron. Ser Daven intentó reconstruir sus líneas del frente, pero esa carga por sí sola había roto la moral del soldado de primera línea, por lo que usó la línea de retaguardia y la transfirió como la nueva línea del frente ya que la infantería enana ahora estaba cargando a través de las brechas a toda velocidad. Con la guardia pretoriana detrás de ellos. Pero los soldados Lannister no pudieron levantar el muro de escudos a tiempo antes de que los enanos cargaran contra la línea del frente rota, mientras algunos soldados Lannister heridos todavía intentaban huir. Los soldados de la retaguardia cargaron hacia adelante para proteger a los que se retiraban y estaban reteniendo a los enanos.
Pero una vez que los guardias pretorianos cargaron junto con los enanos, los Lannister comenzaron a perder terreno y a ser rechazados. Ser Daven había visto esto y había ordenado a los arqueros disparar a voluntad ya que el ejército imperial estaba agrupado y por eso sería más fácil golpearlos ya que no estaban dispersos. Estaban usando flechas normales ya que prender fuego a una flecha tomaría demasiado tiempo que simplemente disparar una flecha normal, además era de día, por lo que no había necesidad. Cuando los arqueros lanzaron la primera andanada, uno de los soldados imperiales había gritado «Cuidado, arquero», haciendo que los otros soldados levanten sus escudos y bloqueen las flechas que se aproximan. Desafortunadamente, los que estaban en la primera línea estaban peleando, por lo que no pudieron bloquear las flechas, lo que provocó que algunos de ellos fueran alcanzados. Fue entonces cuando los arqueros élficos que finalmente se habían colocado en posición respondieron al fuego de los arqueros Lannister. Debido a las habilidades de los Elven Archer y Elite Bow, su primera descarga diezmó a los Lannister Archer, quienes ni siquiera tuvieron la oportunidad de disparar otra descarga. Incluso la situación en la línea del frente se estaba volviendo agitada y Ser Daven tuvo que unirse personalmente para que sus hombres volvieran a la lucha. Mientras tanto, en las puertas del norte, donde el ejército dormiense atacaba las murallas con las torres de asedio que les habían entregado. La batalla fue más intensa ya que los dormienses a quienes se les enseñó cómo usar las torres de asedio durante la noche se adaptaron rápidamente a usarlas. No era ciencia espacial, por lo que aprender a usarlo de la noche a la mañana fue fácil para ellos, incluso el príncipe Doran se sorprendió de lo fácil que era. De todos modos, las torres de asedio se habían abierto camino hacia las murallas y las rampas estaban bajadas. Los soldados Lannister en la pared no sabían qué eran estas extrañas torres, pero después de ver bajar la rampa, tenían una idea de lo que estaba a punto de suceder. Y lo que sucedió después no los sorprendió, ya que los soldados dormienses habían salido corriendo de la torre de asedio por la rampa y comenzaron a pelear con los soldados en la pared. Esto estaba sucediendo en todas las murallas del sur, aunque algunas torres de asedio fueron alcanzadas por la artillería que estaba detrás de la muralla. Los que sí lo hicieron se utilizaron para tomar los muros, mientras que los que no lo hicieron fueron abandonados porque ya no servía. El príncipe Doran quería tomar las murallas para que su ejército pudiera deshacerse de la artillería que ya ha matado a muchos de sus hombres. Mientras tanto, cerca del puerto de King's Landing se podían ver cientos de barcos en el mar llevando soldados imperiales. El general Julius estaba en medio de la flota en su barco mientras miraba a través de un telescopio la costa de King's Landing donde desembarcarían. Vio a los soldados Lannister ya alineados en las paredes esperando su llegada, pero como los Lannister ya estaban luchando en dos frentes, solo había unos 25.000 soldados defendiendo la pared. Con Julius y sus 32.000 guardias pretorianos y sus 8.000 arqueros elfos, tomar el muro no tomaría tanto tiempo. Cersei estaba en el castillo con Tommen, quien estaba protegido por cientos de guardias. Debido a esto, la moral de los soldados no era tan alta, a diferencia de la batalla de Blackwater, donde su rey estaba en primera línea con ellos elevando su moral. Cersei no quería exponer al último hijo que le quedaba al peligro de estar en primera línea con los soldados, incluso si eso mejoraría su moral. Desafortunadamente, no sabía hasta qué punto la presencia del rey en la línea del frente mejoraría la moral de los soldados y los haría luchar mejor y más duro. Tan pronto como el barco aterrizó en la playa, los arqueros elfos con su alcance comenzaron a disparar contra las tropas en la pared. Y como estaban fuera del alcance de los Lannister Archer, no había nada que los soldados Lannister pudieran hacer además de esconderse detrás de las paredes con sus escudos sobre sus cabezas. Después de casi 20 minutos, los arqueros elfos habían matado alrededor de 7.000 soldados Lannister. Al ver que muchos de ellos murieron solo por el arquero, el comandante de los soldados supo que no podían ganar esta batalla, y notó que todos sus soldados estaban temblando y muertos de miedo incluso de luchar. Estaban tan asustados que si el arquero hubiera seguido disparando, probablemente habrían huido. Entonces el comandante hizo lo que creyó correcto, que fue salvar la vida de estos hombres para que pudieran ver a su familia una vez más. No le importaba la familia real porque a ellos no les importaban ellos, así que agitó la bandera blanca sobre los muros y abrió las puertas, rindiéndose al ejército imperial. Al ver que los soldados se estaban rindiendo, Julius hizo que su ejército desembarcara en la playa y marchara a través de la puerta ahora abierta para entrar a la ciudad. Julius había hablado con el comandante que se rindió y le prometió que él y sus soldados no serían asesinados ni castigados desde que se rindieron.
Julius continuó hablando con el comandante por un rato, incluso descubriendo que su nombre era Allen Westerling. No era un noble ni hijo de un noble, pero debido a sus méritos en la batalla de Blackwater, fue ascendido a comandante y se le dio el mando de 25.000 tropas que defenderían la playa en caso de un ataque. Pero una vez que Allen vio el ejército enemigo, supo que ni siquiera tenía la posibilidad de ganar la batalla. Especialmente después de que el arquero mató a 7.000 de sus hombres. Después de hablar con Allen, Julius dejó a 10.000 soldados para vigilar a los soldados rendidos mientras dividía su ejército en grupos que flanquearían a los soldados Lannister tanto en la parte sur como en la norte de la zona. Puerta de la ciudad. Julius llevó a sus hombres a flanquear la parte trasera, mientras también informaba a Maximus que había conquistado la puerta del río y que su ejército ahora estaba dentro de la ciudad. Al escuchar eso, Maximus se puso su armadura dorada que le había dado System hace un tiempo. Después de ponerse la armadura, salió de su tienda mientras uno de los guardias imperiales le entregaba su espada y su casco. Maximus agradeció a la guardia mientras se ponía el casco. ¿Están los hombres listos para montar? Sí, su majestad, los 800 guardias asgardianos están listos con sus grandes águilas justo afuera del campamento donde Valerion también está esperando. Dijo el guardia. Maximus asintió y agradeció al guardia mientras caminaba fuera del campamento, donde vio que los asgardianos habían formado un camino con las grandes águilas a cada lado del camino. Al final del camino estaba Valerion que estaba esperando a Maximus. Maximus caminó por el sendero mientras los guardias imperiales lo saludaban. Una vez que llegó al final, Valerion bajó la cabeza hasta el nivel de Maximus. Maximus puso su mano en el costado de la cara de Valerion. Terminemos con esto, amigo. Dijo Maximus. Valerion cerró los ojos y apoyó la cabeza en el suelo, permitiendo que Maximus se subiera a su cabeza y alcanzara su espalda. Después de ponerse boca arriba, Maximus levantó la mano en el aire y gritó: «Vamos a tomar el castillo». Los asgardianos comenzaron a aplaudir, listos para la pelea que se avecinaba y ansiosos por tomar el castillo. Mientras aplaudían, Maximus comenzó a despegar y los asgardianos lo siguieron en sus grandes águilas. Unos segundos más tarde, mientras las líneas del frente luchaban, un soldado había apuntado al cielo, lo que hizo que los otros soldados miraran y lo que vieron los asustó. Vieron un enorme dragón seguido por un águila gigante volando sobre la ciudad en dirección al castillo. Los soldados imperiales comenzaron a vitorear y comenzaron a luchar más duro ya que el propio emperador se estaba involucrando en la batalla. Ahora, con la moral aumentada, los soldados imperiales atravesaron los Lannister y ahora estaban inundando las calles de King's Landing matando a cualquier soldado que no se rindiera. En el lado dormiense acababan de abrirse paso y tomaron con éxito el muro y destruyeron la artillería enemiga que estaba detrás del muro. Después de tomar las murallas, abrieron las 3 puertas y enviaron su caballería a invadir las calles de King's Landing. Los soldados Lannister restantes de las puertas sur y norte se han retirado a la Fortaleza Roja, aunque algunos fueron capturados por Julius y sus guardias pretorianos tratando de regresar al castillo. Ahora los Lannister, de los 90.000 soldados que tenían originalmente, ahora tienen 30.000 que han sobrevivido y ahora están guarneciendo el castillo. Pero los soldados que guarnecían el castillo vieron un enorme dragón volando hacia ellos con águilas gigantes que tenían soldados con armadura en sus espaldas. Algunos de los hombres comenzaron a gritar pidiendo las nuevas armas que usarían contra el dragón. El arma ya estaba en la pared, por lo que uno de los soldados había comenzado a apuntar hacia el dragón. El arma en cuestión era básicamente una ballesta gigante que disparaba un rayo de hierro gigante que podía perforar el cráneo de un dragón. Otro soldado había ayudado a cargar el cerrojo gigante. Una vez cargado el bolt, el soldado ajustó la puntería del arma hacia el dragón y una vez que estuvo seguro de que impactaría, lo soltó. El rayo se movió tan rápido por el aire a medida que se acercaba al dragón. Todos los soldados en la pared estaban mirando, esperando que el arma impactara. Pero justo cuando estaba a punto de golpear, uno de los asgardianos saltó de su montura y atrapó el rayo con sus propias manos. Mientras todavía estaba en el aire, arrojó el rayo hacia la ballesta gigante mientras aterrizaba sobre su gran águila que volaba debajo de él. La ballesta gigante se había hecho añicos por la fuerza del lanzamiento, y ahora los Lannister han perdido el arma que usarían contra el dragón. Después de mostrar su fuerza divina, los asgardianos habían provocado que los soldados Lannister restantes se rindieran antes de que tuvieran la oportunidad de luchar. Los asgardianos estaban un poco decepcionados, ya que incluso si les dijeran que los soldados de este mundo eran débiles, todavía querían golpear algunas cabezas.
Desafortunadamente, no tendrán la oportunidad, pero no se quejaron porque saben que probablemente habrá más peleas en el futuro, lo que significa más oportunidades para ellos de pelear. Después de tomar el castillo, Maximus entró en la sala del trono donde Cersei estaba siendo retenida por dos asgardianos con su hijo a su lado. Maximus se acercó al trono y se sentó en él. No era tan cómodo como su trono en Koor, pero podía afrontarlo o cambiarlo. No sabía lo que quería hacer. Mientras pensaba en la silla, se olvidó de Cersei hasta que ella empezó a suplicar por su vida. Por favor, su majestad, perdónenos la vida y la de mi hijo y le serviré por el resto de mi vida. Cersei intentó usar su última carta de triunfo contra Maximus y ese era su cuerpo. Ella notó que él era joven y con sus años de experiencia, manipuló a muchos jóvenes señores con su cuerpo y pensó que Maximus no sería diferente. Maximus ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar ya que Daenerys y Aleana estaban paradas en la puerta de la sala del trono mirando a Cersei como si fuera un monstruo horrible. Tratando de manipular al futuro marido de alguien con tu cuerpo para salvar tu vida, realmente eres una perra, dijo Aleana. Creo que ese nombre le queda mejor, deberíamos llamarla así de ahora en adelante. ¿O qué tal la reina perra? Ese sonido también es agradable, dijo Daenerys. Mientras decían esto, Jaime fue arrastrado a la sala del trono, todo golpeado por intentar luchar contra uno de los asgardianos. Se había vuelto demasiado arrogante y su espada fue destruida durante la pelea. Jaime fue arrastrado hacia el trono mientras lo arrojaban al suelo bajo los pies de Maximus. Jaime Lannister, debería decir Kingslayer, el hombre que mató al rey al que había jurado proteger, dijo Maximus, aunque sabe la razón por la que lo hizo, pero aún así un juramento es un juramento y si la persona que has jurado proteger es un loco, él sigue siendo la persona a la que juraste proteger y al romper ese juramento que en Maximus la opinión solo cambió sobre quién gobernaba el país mientras la gente todavía sufría. Toma a estos dos y tíralos al calabozo. Me ocuparé de ellos más tarde, así como de todos los demás prisioneros que capturamos durante todo esto, pero ahora es el momento de lidiar con las consecuencias de esta guerra, dijo Maximus. Al escuchar esto, Cersei miró a Maximus. Nuestros aliados en el valle vendrán por nosotros. Dijo que Cersei seguía creyendo que tenía aliados en Poniente. Al escuchar esto, Maximus se burló de lo que ella dijo. El dedo meñique es bastante astuto y sabe cuando está librando una batalla perdida, por lo que no hará nada para ayudarte a ti y al señor del valle. No enviaré más hombres a morir en una guerra que ya está perdida. Después de decir eso, Maximus hizo un gesto a los guardias para que se la llevaran a ella y a Jaime. Después de que se fueron, Daenerys y Aleana caminaron hacia el trono y se pararon junto a Maximus. Maximus miró alrededor de la sala del trono, observando los pilares del salón y lo grande que era. Aunque comparado con su palacio no era tan magnífico, estaba seguro de que después de algunos cambios se vería mucho mejor. Daenerys también había mirado alrededor de la sala del trono antes de mirar a Maximus, así que supongo que esto es por lo que todos estaban luchando por el trono de hierro. No es muy bonito ni parece cómodo, pero eso no me importa, simplemente me alegro de estar en casa, dijo Daenerys mientras se sentaba en el regazo de Maximus y apoyaba su cabeza en su hombro. Maximus miró a Aleana y vio que parecía querer hacer lo mismo, por lo que le indicó que también se sentara mientras los mimaba a ambos mientras estaba sentado en el trono de hierro. Mientras tanto, en la ciudad se podía ver a soldados arrastrando los cuerpos de los soldados muertos y cargándolos en un carro. La gente de la ciudad miraba por las ventanas y puertas de los soldados que limpiaban las calles de la ciudad de sangre y cadáveres. Posteriormente los cuerpos serían quemados para que no provoquen una plaga. Los dormienses que ya habían ganado su batalla marchaban hacia la Fortaleza Roja, celebrando su victoria en el camino, ya que la verdadera celebración llegaría más tarde. Las serpientes de arena, aunque eran mujeres, se habían ganado el respeto de los soldados dormienses por sus hazañas en la batalla de asedio. El príncipe Doran no podía esperar a ver la expresión del rostro de Cersei y vengarse de lo que le pasó a su hermana hace años. Lleva mucho tiempo esperando este momento. Después de detener a King's Landing y a la familia real, la guerra ha terminado oficialmente para lo mejor del continente. Maximus envió a Raven a todos los señores de Poniente para que vinieran a jurar lealtad al nuevo gobernante de Poniente, y también porque juzgará a los capturados durante la guerra y a los que se rebelaron. Cualquier señor que no llegue a jurar lealtad será perseguido y ejecutado, y sus tierras serán entregadas a otro señor que sea leal a la corona. Maximus les había dado a todos los señores 3 meses para venir a King's Landing ya que planeaba restaurar King's Landing y hacerlo lucir mejor en ese tiempo.
El Valle, al recibir la noticia de que King's Landing había sido tomado, había retirado a sus ejércitos, ya que ahora estaban librando una batalla perdida. El señor del Valle, Petyr Baelish, más comúnmente conocido como Meñique, ha decidido cambiar de bando y apoyar a Maximus desde que capturan a Cersei y también al rey. Espera que al hacer esto podrá conservar su título de señor del Valle y su puesto en el pequeño consejo. Nunca se ha reunido con el emperador, por lo que no sabe si conseguirá lo que quiere, y lo descubrirá una vez que llegue a King's Landing. Todos los señores de Westerland se habían rendido una vez que el ejército de Reach tomó Lannisport, poniendo fin a la guerra. Sin embargo, algunos señores todavía no se rindieron y trataron de luchar contra el ejército de Reach y fueron capturados o asesinados. Los Riverland todavía habían permanecido en rebelión abierta incluso después de que Maximus les dio una oportunidad, por lo que envió a Julius con un ejército de 50.000 soldados de élite para lidiar con ellos. Había ordenado que todos los señores de Riverland fueran denunciados de todos sus títulos y despojados de su estatus noble. Él ya les había dado una oportunidad y ellos la rechazaron, por lo que ahora deben sufrir las consecuencias de su decisión. Todos los lords serán llevados a King's Landing después de la guerra para ser sentenciados, y cualquier lord que muera simplemente estará muerto. Todo esto sucedió dentro de la primera semana después de que Maximus tomara King's Landing. Ahora estaba sentado con el príncipe Doran, quien quería discutir qué pasará con Cersei. Príncipe Doran, te prometo que su castigo será peor que la muerte, de hecho creo que te gustará el castigo ya que ella sufrirá algo similar a lo que le pasó a tu difunta hermana solo que peor, pero no entraré en detalles. Demasiados detalles ya que anunciaré su destino el día del juicio. Maximus se refería al día en que el señor de Poniente vendrá a desembarco del rey para jurar lealtad y también aquellos que fueron capturados y tildados de rebeldes serán sentenciados a su castigo. Confío en usted, Majestad, así que veré cómo será castigada antes de decir algo. Dijo el príncipe Doran. Había escuchado a otros soldados decir que Cersei podría recibir el castigo del águila sangrienta. Y cuando preguntó qué era eso, debe decir que incluso él pensó que era un poco cruel. El príncipe Doran se quedó y habló con Maximus, conociéndolo más. Maximus había aprendido algunas cosas sobre el príncipe Doran y se acercaron más a formar una amistad entre ellos a pesar de sus diferencias de edad. En Winterfell, todo lo que se podía ver era fuego mientras la Guardia de la Noche quemaba los cuerpos de los muertos. Los 100 asgardianos habían cambiado el rumbo de la batalla por la Guardia de la Noche y habían salvado miles de vidas. El rey nocturno que estaba más allá del muro ni siquiera se inmutó por esta derrota, ya que era solo una pequeña porción de su ejército. Quería probar las defensas del muro antes de comprometer todas sus fuerzas para atacarlo. La cantidad de muertos vivientes que tenía era numerosa, y la cantidad que murió durante el ataque ni siquiera dañó a su ejército. Pero lo que le preocupaba eran los nuevos 100 soldados que por sí solos cambiaron el rumbo de la batalla a favor de la Guardia de la Noche. Nunca había oído hablar de ellos ni los había visto antes, por lo que pensó que debían ser nuevos o que una nueva era de héroes estaba sobre el mundo. Si es cierto que esos son los héroes de esta época, entonces quizás deba proceder con precaución ya que no sabía cuán poderosos eran. Hoy fue el día del que todo el continente ha estado hablando, el día del juicio final. El día en que todos los señores capturados y los señores que lucharon contra el Imperio Romano recibirán su castigo, y también recompensará a aquellos que demostraron su valía en la batalla. Al amanecer, todo el palacio, que ha sido completamente remodelado y en estas últimas semanas se llenó de señores y damas de todo el continente. Y afuera del castillo, en el patio, había un proyector mágico que mostraba lo que estaba sucediendo en el castillo a la gente que estaba afuera. Todo esto fue posible gracias a la tecnología Dwarves Rune y el poder de la magia. Y no era solo King's Landing quien tenía esto, sino que estaba en todo el reino, en todas las ciudades importantes. Entonces, aquellos que no estaban en una ciudad importante tuvieron que viajar a una ciudad para ver qué pasaba, o simplemente quedarse donde estaban y no estar aquí por eso. Por supuesto, la idea del proyector mágico desconcertó tanto a la gente común como a la ciudadela, ya que el uso de la magia y otros poderes sobrenaturales solo se hablaba en leyendas o la gente simplemente no lo hacía. Cree en ello. Pero al verlo por sí mismos, la gente común ahora puede ver que efectivamente era real, pero para ellos, todavía era un misterio cómo usarlo realmente. La ciudadela una vez que vieron el proyector mágico quisieron tomarlo y analizarlo, pero fueron detenidos por los soldados imperiales que lo custodiaban advirtiéndoles que no lo tocaran, o serán castigados.
Los maestres no intentaron usar su poder como miembros de la ciudadela para obligar a los hombres a entregarles el proyector mágico, ya que escucharon lo despiadado que era el imperio y supusieron que el proyector mágico los 39. Ese deben ser artefactos importantes para el imperio. Aún así, no se rendirían así, por lo que enviaron un grupo de eruditos y archimaestres a desembarco del rey para tratar de apaciguar al emperador con la esperanza de obtener la capacidad de estudiar el proyector mágico. En cuanto al otro señor, ya habían escuchado rumores sobre el poder del emperador y sus subordinados, pero solo vieron cuán poderosos eran sus subordinados y pensaron que no debía tener ningún poder extraordinario o sobrenatural. Pero incluso entonces se dieron cuenta de que la lealtad de las personas bajo su mando no podía romperse, por lo que no harían ningún movimiento ni harían nada con la esperanza de salvar sus vidas. Mientras los lores y las damas estaban reunidos en el salón, unos cientos, la ceremonia de premiación estaba a punto de comenzar. Afortunadamente, Maximus renovó el salón para albergar a mucha gente, ya que de lo contrario no podría albergar a tanta gente en el salón. Maximus hizo construir un estadio de madera a los lados de la pasarela en el que se sentaba la gente. Los estadios eran lo suficientemente grandes para albergar a cientos de personas y no ocupaban tanto espacio. Originalmente iba a realizar el evento en Dragon Pit, pero haría demasiado calor y algunas personas podrían desmayarse por estar expuestas al calor durante tanto tiempo. De todos modos, volviendo a la sala del trono, los asgardianos rodeaban toda la sala ya que el emperador y sus prometidos estaban allí. Maximus estaba sentado en el trono de hierro con Aleana, Aereya, Daenerys y Margaery sentadas a sus lados. Sansa aún no ha sido agregada al harem, pero lo será después de esto. Arin y Julius también están a su lado ya que serán parte del nuevo consejo que creará. Lo primero que se hizo fue premiar a aquellos que obtuvieron buenos resultados en la guerra otorgándoles títulos de nobleza y otorgándoles el título de caballero y tierras. Pero algunos de ellos lo único que querían era unirse a la Guardia Imperial, lo cual Maximus no tuvo problemas para hacerlo ya que los asgardianos no serán los únicos miembros de la Guardia. Es que él tiene. La ceremonia de premiación tomó 2 horas antes de que Maximus tuviera que acortarla y posponerla para otro día ya que de lo contrario no podrían completar lo principal que había planeado para este día que era el castigo del señor. 39. Ese quienes fueron en su contra. Lo siguiente fue el juramento de fidelidad que el señor tenía que venir y prometer. El norte fue excluido de esto ya que ya prometieron su lealtad a Maximus, mientras que Reach tuvo que hacerlo porque el único juramento que recibió fue un trozo de papel y eso no iba a funcionar ya que necesita un compromiso real de ellos. Así que todos los señores de Reach, incluido Mace Tyrell, caminaron frente al trono y se arrodillaron, jurando lealtad a Maximus. Luego nombró a Lord Mace Tyrell, duque de Reach y Lord Supremo de Mander, que es un título que se refiere al gran río, el Mander. El siguiente fue el del señor de Dorne, donde todos se arrodillaron, jurando lealtad al emperador. Maximus había permitido que los dornienses mantuvieran el título de príncipe de Dorne ya que eso realmente no le afectaba, y le gustó un poco. El príncipe Doran, que estaba completamente curado de su enfermedad, también estaba arrodillado frente al trono cuando Maximus le concedió el título de príncipe de Dorne. El príncipe Doran se llenó de alegría con ese anuncio cuando regresó a su asiento. El siguiente fue el del señor del valle. Pero como estuvieron en rebelión abierta hasta hace poco, no recibirán ningún gran título ni obtendrán ningún beneficio de su título.